Hola a todos, bienvenidos a este podcast de cine. Lo que más nos gusta es el poder que tienen las historias para mejorar nuestra vida. Por eso, aquí vas a encontrar pues una conversación entre dos amigos que amamos el séptimo arte y que también nos gusta contar historias a través de la cámara y el guión. Aquí estamos Valentino Sumo y Alfredo Andreu preparados para analizar la película de hoy y contarte cómo se las apañaron para rodarla, qué nos cuenta acerca de la vida y cómo podemos sacar una lectura constructiva también para llevarla a nuestra propia vida y mejorar cositas. La película más personal del director de cine más conocido. Una historia familiar con momentos inolvidables. Hoy hablamos de Los Fabelman. Pues ya lo ha dicho Valen, abróchate los cinturones porque en 3, 2, 1 son tiempos de cine. Here we go, and roll sound. Roll camera. Silence, please. And action! ¿Buenas? Hola Valen, ¿qué tal estás? Todo bien, ¿vos cómo estás? Bueno, pues bien, aquí estamos. Aquí son las 8:48 de un martes después de Puente en España. ¿Allí qué hora es? ¿En Miami? En Miami. Son las 2:48. Son las 2 de la tarde, bueno, casi 3. Amigo, Así que nada, ¿y todavía no no vas a almorcé. comer? Ah, ya Voy has a comer en un almorzado. rato. Muy No, bien. no aún. Almorzaré en un rato. Ah, Pero vas a bueno. almorzar en un rato, muy bien. Sí. ¿Qué vas a almorzar? ¿Tienes ya el menú o no? No lo sé todavía, porque yo... ¿Eres de comer ensalada y algo ligerito o Sí. te vas a calzar una hamburguesa, por ejemplo? Al mediodía siempre rúcula con atún y tomate seco. Ese es mi menú. ¡Ostras! Estás jugando el long term game. Vale, me gusta. Sí, Qué grande. exactamente. Qué healthy. Así que bueno, hoy un poco contento porque vamos a estar hablando de una película que a ambos pareciera que nos gustó bastante. Y primero quería hacer una aclaración porque en el episodio pasado que hicimos de Everything Everywhere All at Once, bueno, tuve un percance con el micrófono, uno de los cables que estaba conectando el micrófono a la computadora hacía una interferencia, más que la ganancia estaba muy alta y bueno, sonó bastante mal, lo pude resolver un poco con el AI, pero más o menos sonó, así que les prometemos que ahora más la calidad va a volver a ser la de siempre. Pero bueno, ya volviendo al capítulo de hoy. Yo también te pido esta perdón película- porque es algo que te tendría que haber avisado porque yo también escuchaba un poco el micro rascado, pero ya te lo dije, lo achaqué al tema del streaming y fui cobarde y también que sirva esto de lección el decir, oye, no. Más vale a veces parar y decir, oye, pasa esto, ¿lo escucho solo yo o te pasa a ti? Claro. Ya está, Bueno, aprendemos la lección, oye. Estamos aprendiendo, somos podcasters nuevos, digamos. Siempre aprendices. Work in progress always. Correctamente. Así que nada, primero que nada, ¿dónde viste la película? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues esta película la vi en mis cines favoritos, de España al menos, que son... No, de España al menos, como si yo aquí tuviera un cine favorito en cada capital. Pero bueno, los vi en Madrid. Yo no vivo en Madrid, aunque voy mucho por trabajo y por ocio también a Madrid. Y me tocó en la postproducción de mi último corto, de Mi vecino Joan, y fui al cine una mañana de sábado, después de haber pasado toda la tarde-noche en la sala de montaje. Y me acuerdo que fue a los cines Ideal y vi una sesión matinal, pero por suerte en versión original. Y ahí es donde la vi. Entonces, claro, me venía con todo el montaje muy fresco de mi cortometraje, de estar muchas horas ahí peleándonos el montador y yo en la sala de montaje, ¿no? Claro, llegas ahí y es que te da envidia todo, ¿no? O sea, es que te da envidia hasta los títulos de créditos. Es que te dices que despliegue de medios. Bueno, 42 millones de dólares, por supuesto, pero sobre todo qué talento, qué manera, no sé, de la puesta en escena, todo. No sé. ¿Tú dónde la viste? Yo la vi en el Cinemark, que está acá cerca. No sé si es muy lindo, la verdad que es muy bonito el cine. Pero lo vi porque había una oferta para ver todas las películas de los Oscars por un monto específico y Ah, me lo tomé. contaste.
Sí, y ahí fui a ver Los Fabelmans y me encantó. Ujú. Y es verdad, cuando uno está trabajando en esto, bueno, y nosotros que analizamos ahora mucho las películas para el podcast también, cuando ves una película notas mucho más todo y todo lo valorás mucho más o lo criticás mucho más también. Y The Fabelman es una película que igual, objetivamente, como bien decís vos, tiene un despliegue impresionante, pero a su vez a nosotros creo que a ambos nos ha llegado al corazón de alguna forma, ¿no? Y antes de entrar en la película, creo que deberíamos advertir, que nunca lo estuvimos haciendo, que hay spoilers. Que va a haber spoilers en todo el análisis, en toda la película, porque nosotros la destripamos, nosotros la desglosamos en todos los ámbitos. Así que vamos a hablar de todo sin problema, sin ningún... Sí. No queremos autocensurarnos y para nosotros es verdad que nunca ha sido determinante el tema de los spoilers. Nosotros podemos escuchar un... O sea, podemos hablar abiertamente de una película y que nos desvelen lo que ocurre a mitad de película, a 3/4, en la página 10 y aún así no nos vamos a echar las manos a la cabeza ni escandalizar porque luego la vamos a disfrutar, pero entendemos que, bueno, nosotros estamos un poco enfermos de la cabeza, nos gusta mucho contar historias, escribir, entonces, pues bueno, es posible que no sea lo habitual. Entonces, Claro. respetamos mucho que la gente lleve este tema de los spoilers tan a flor de piel, pero aquí estamos para sacarle todo el jugo a esta película que podamos, ya lo hemos dicho en la cabecera, nos encanta no solo el cine en su parte técnica, el cómo se hace, sino el por qué se hacen las cosas así, ¿no? La emoción, o sea, el servicio de qué está toda esa técnica. Así que inevitablemente, ineludiblemente, vamos a tener que destripar todo. De hecho, los dos lo hemos trabajado mucho este guión. El que nos vea en vídeo puede ver la cara de Valen, los ojos que tiene de ilusión al hablar de los Fabelman. Y aquí tenemos el guión de Tony Kushner y Steven Spielberg, que estuvo Excelente. nominado al Oscar a Mejor Guión, que si no me equivoco, y a lo mejor me estoy equivocando bastante, pero me la voy a jugar. Ahí está. Esto lo tienes que colgar luego, esto es una maravilla. Valen se ha hecho Sí. toda la... Todo el, bueno, el plot timeline. structure, ¿no? El timeline, Claro. sí. Toda la Fui estructura escena del por guión. escena, secuencia por secuencia, plot point por plot point, analizando y tratando de entender la Plot point. estructura porque es una película que me pareció bastante interesante para analizar. Así que esto capaz lo pongamos en el Instagram de Tiempo de Cine, ya veremos. Mucho curro, ¿eh? Yo que he hecho eso con alguna peli, son horas de trabajo, así que gracias Sí. y enhorabuena. Y si lo compartes, yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Sí. Además, has averiguado cosas que ya me has dejado caer alguna pincelada interesantes que no me esperaba. Has descubierto hallazgos, ¿no? Has descubierto cositas en este guión. Sí, yo encontré ciertas relaciones, ciertas situaciones entre el tiempo, o sea, el time code de la película, ¿no? O sea, el minuto y el segundo de la película, con ciertos momentos importantes en la historia que hay que a saber si fueron, digamos, intencionales o casualidad. Pero sinceramente, por momentos me sorprendía porque yo, como ya la había visto varias veces, y veía que se acercaba la hora, por ejemplo, y veía que se acercaba un momento importante y decían, no puedo creer, se van a coincidir, y coincidían. Y eso Sí, me pasó sí, 2 sí. o 3 veces, que puede ser casualidad, tampoco es tan, o sea, no sé qué tan importante podría ser, pero me dio la sensación de que Spielberg hizo la película como un rompecabezas perfecto, que a la hora tiene que pasar esto, a la hora y cuarto, que sería el primer tercio de la película, tiene que pasar esto, etcétera, etcétera, y me pareció muy interesante para analizar. Bueno, pues ya está desvelado. Pero después vamos a entrar en detalle. Yo me imaginaba eso más en el caso de Christopher Nolan o cosas así, la verdad, pero bueno. ¿Es posible que este sea el único guión en la historia de Steven Spielberg nominado al Oscar? ¿O me estoy colando? La verdad, que habría que buscarlo mientras charlamos, así lo podemos comunicar mientras hablamos. Porque él generalmente no escribe los guiones. A veces lo pones uno en los créditos, obviamente, porque el director siempre tiene mucho peso en el guión, aunque no lo escriba él. Sobre todo porque es quien decide que las cosas se queden. Y decidir eso también es una gran decisión. Pero bueno, pues así como hay muchos guiones que los ha escrito una mujer, en el caso de E.T., Jurassic Park, hay varios guiones que tienen nombres que no son el de él.
pues este lo coescribe con Tony Kushner, a quien ya le comentó la idea de este guión, o por lo menos le comentó el germen de todo esto en el rodaje de Múnich, la película Múnich, que estaban ahí, que Tony Kushner pues escribió el guión, y él ya le comentó un poco pues todos estos recuerdos de infancia que él tenía. Y bueno, el tema de los padres que se divorcian no es ninguna novedad, es decir, esto lo sabe casi todo el mundo, y eso tiene un gran peso en el cine de Spielberg, ¿no? Siempre hay familias que tienen ese punto de desestructuración pues eso, en el que hay algún divorcio, alguna separación, porque a él le marcó mucho, como le marca a cualquier ser humano, obviamente, pero claro, nunca había atacado el tema directamente, ¿no? Siempre lo había dejado caer en sus películas, siempre existía esta figura que representaba un poco eso, pero claro, poner el foco directamente en eso, ¿no? Poner el flexo directamente, la luz encima de esto y tal. Y Tony Kushner le dijo, tienes que escribir el guión de esta película, que se me caen los cascos, de este biopic. Sí, ahí estaba buscando y Spielberg fue nominado a Oscars por el mejor guión, tanto por Encuentros cercanos del tercer tipo y Color púrpura. Pues entonces uno para guión original y guión adaptado, el otro. Y bueno, y ahora nuevamente por The Fabelmans. Así Pues que gracias. nada, ¿sabes? Aquí le pregunté a ChatGPT para que lo encuentre mucho más rápido que yo a través de Google. Increíble. Así que, Sí, increíble. sí. ChatGPT, nuevo patrocinador del programa. Correcto. Así que nada, esta película a mí me parece que es una película muy interesante para tener, además de que es una película muy bonita y muy interesante a nivel cinematográfico. Es una película dirigida por Spielberg, acerca de la vida de Spielberg. Ganó los Golden Globes. Y además, subjetivamente hablando, en lo personal, ¿no? Es mi película favorita de 2022. Qué bueno. Así que me parece que es una película que es muy interesante para estar hablando aquí. Y me parece que por eso todos deberían quedarse escuchando y entender por qué lo es. Sí que es verdad que no ha pasado como uno de esos grandes, esos blockbusters de Spielberg, esta película, sorprendentemente. Y no ha sido, pues eso, no ha sido un ET, no ha sido una lista de Schindler, no ha sido No. una película eso, que haya sido un Salvar al Soldado Ryan. Sin embargo, es su película más personal, ya lo hemos dicho en los titulares del episodio, y él se siente particularmente satisfecho con el resultado, y de hecho en una entrevista que le hacían en la academia, preparando un poco el tema de los Oscar, él dijo que cree que sus padres se sentirían orgullosos del resultado de esta película, y él también ya un poco riéndose sobre esto, ¿no? O ironizando sobre este tema, decía que, claro, que todo esto había sido como una especie de terapia muy cara, de 42 millones de terapia, porque bueno, asomarse a revisitar toda esta historia, revisar toda su vida, recrear toda su vida, ¿no? Recrear el cuarto donde él era pequeño y jugaba con esta máquina de hacer cine, ¿no? Esa moviola con la que edita las películas, el celuloide, la propia cámara, la ARRI. Y luego, pues claro, hacer un casting de tu padre, hacer un casting de tu madre, hacer un casting de tu hermana. Todo eso tiene, pues, mucha emoción detrás, ¿no? Mucho... en fin, tiene mucha potencia y para él ha sido, claro, muy catártico el enfrentarse a eso. Por un lado difícil, porque es, de nuevo, pues meterle mano a muchos momentos de tu vida en los que sufriste y que te han dejado una huella indeleble y muy marcada a fuego. Pero bueno, al final él dice que terapia, ¿no? Que él sale de esta película habiendo perdonado mucho. Y él, de hecho, ya voy a decirlo, esto que lo iba a decir más adelante, pero lo digo ya. Él se refiere a este guión o a esta historia como verdaderamente el tema central para él es sobre el perdón. O sea, es una historia que habla del perdón. ¿A ti qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué has visto en esta película? Efectivamente, como yo lo había escuchado en la misma entrevista donde dice que es la terapia de 40 millones de dólares. Sí. Y me parece que este tema lo vamos a tratar bastante, el tema de la terapia y el arte, ¿no? El arte como forma terapéutica
es un elemento bastante presente en la película desde el momento uno, diría. Y efectivamente es una película muy catártica. Y él, me acuerdo también que ha dicho que a veces cuando estaba dirigiendo a Michelle Williams y a Paul Dano, veía a sus padres, por momentos se olvidaba que no eran sus padres y tenía que golpearse para recordar, porque decía, soy director, no puedo perder la objetividad, tengo que seguir objetivo acá y estar dirigiendo esta película. Claro. Y la verdad que sí, es una película muy potente y bueno, yo creo que, por ejemplo, para ir ya entrando en cómo arranca la historia, vemos a Spielberg de chico y él elige, ¿no? Porque es muy interesante esta película porque hay cosas que habrán sido creadas, o sea, ficcionalizadas o... Sí, que no sucedieron, quiero decir, Claro. y que Sí, las creó licencias. claro, en función de la historia y cosas que sí, y cosas que pasaron de verdad. Entonces, no sabría bien si acreditarlo la originalidad de los hechos a la realidad o a su creatividad, pero no importa. Pero la decisión que toma él es de arrancar la película con su pequeño, con él de pequeño, que se llama Sammy dentro de la película y no Steven. Y, por cierto, lo único que le cambió el nombre, que no le cambió el nombre fue al tío Boris. Pero el resto son todos nombres que él cambió, modificó. O sea que Steven es Sammy, así que probablemente lo referiremos a él como Sammy o Sam. Oye, ¿por qué Fabelman? Estuve pensando acerca de Fabelman. Y en un momento, por error, entendí una cosa y me di cuenta que no. Pero Fable, si fuera escrito Fable en vez de Fable, sería fábula. Fábula, ¿no? Fabular, sí. Y suena Como... igual, Fableman. O sea, Sí, que tiene es algo de un fábula. contador de historias. Ah, claro. Claro, tiene las dos cosas, ¿no? Te está contando una fábula. Claro. Pero no se escribe Bueno, igual, por lo que no sabría decir si tiene ese sentido. Pero sí tiene claramente una terminación de apellido típico judío, ¿no? El man al final. ah, Que qué eso bueno. lo creo que lo habrá elegido porque obviamente es muy importante en la historia la religión de la familia, ¿no? Que el hecho de ser judíos atraviesa mucho la historia de Spielberg, ¿no? Y cómo él ha socializado con... Bueno, veremos más adelante en la película que le hacen bullying por ser judío. También cómo eso afecta, por ejemplo, que cuando chico quiere tener luces en la casa y le dicen, no, no, los judíos no tenemos luces en la casa. Y hay ciertos elementos que van atravesando la historia, como por ejemplo que en Hanukkah él decide que le den un tren. Y acá es donde vemos por primera vez la solución o el tratamiento de un trauma a través del arte, ¿no? Cuando la madre le dice, ¿por qué no lo filmás? Así lo podés ver varias veces. Eso. Y le dice, y ella dice, claro, él quiere tener el control sobre esto, que a él le pierde el control sobre esto. Entonces él necesita Exacto. este elemento para el trauma, y ahí es donde él utiliza el cine por primera vez en su vida, que ahora, hablando de lo que dijiste vos, la película de Fabelman en sí es lo mismo, ¿no? Pero con el tren lo hace de chiquito por primera vez. Me pareció hermosa esa relación que hay entre la película y la película que hizo de chiquito del tren, ¿no? Total. Bueno, la Real Academia Española, perdona, define fabular como la segunda acepción, que yo creo que es la que estamos buscando, es inventar, imaginar tramas o argumentos. Entonces, realmente es a lo que se ha dedicado toda su vida. Su verdadera vocación, una forma de referirse a su vocación podría ser eso, ¿no? La de alguien que fabula. Pero bueno, en cualquier caso, que no me quiero desviar de lo que estabas diciendo, que te estaba escuchando porque me ha gustado lo que has dicho, y es que efectivamente él usa lo del tren, claro, lo dice su madre, ¿no? Porque es su manera como de controlarlo, ¿no? De hacer que algo que le está generando pesadillas por la noche, o que le ha, o le ha hecho, o le ha, ha hecho pasar mucho miedo, o que le ha hecho ver que en la vida hay accidentes tremendos, ¿no? De una escala que nunca se podría haber imaginado, como con mucho drama, con mucho dolor, con mucho espanto, ¿no? Algo que realmente es un gran salto para él, que ni siquiera podía imaginar. O sea, ni siquiera estaba en su cabeza imaginar esa escena. Entonces, el verla, claro, por primera vez, cuando eres un niño y eres un folio en blanco en muchos aspectos, claro, todo eso te choca a un nivel visceral muy, muy contundente. Y entonces, ahí es la primera vez que vemos que esto es algo recurrente en la película, a ver si estás de acuerdo tú. Él dice que es una película, ya decimos, sobre el perdón, y puede que así lo sea, puede que el meterse, empatizar con sus padres, entender
las razones de todos y cada uno, el saber mirar, que luego lo comentaremos también con toda esa trama de la madre, le hace también ver lo difícil que es ser padre y también esa vida que uno tiene, no solo como padre, sino también como mujer, como marido y como individuo que tiene sus aspiraciones, sus anhelos, sus pasiones. Pero bueno, para mí es esto del tren, que él lo rueda en casa, es otra de las señales a lo largo de la película de que el cine para él es ese mecanismo que le permite aprender a vivir. O sea, es ese instrumento que le encuentra para darle sentido a cosas que se le escapan o no tienen sentido o son inmanejables o le dan mucho miedo en general, que en general es lo que te da todo lo que no puedes controlar o todo lo que... Ese cine como mecanismo de adaptación me gustó muchísimo, porque al final yo creo que todos los aficionados al cine somos aficionados al cine en parte porque el cine nos da respuestas o nos da cosas a las que poder agarrarnos que muchas veces no somos capaces de ver en ningún otro lado, ¿no? O de encontrar en la vida. ¿Tú qué crees? Esto del cine como mecanismo de adaptación, que se ve ahí con esa escena que tú dices de grabar una y otra vez, casi rompiendo el tren que le han regalado, y su padre está preocupado y que se lo va a cargar. Y la madre le dice, no, déjalo, que él está ahí... Él está encontrando un sentido a todo eso. ¿Tú qué crees? Creo que claramente es así como dices, y aparte lo vamos a ver dentro de la película más de una vez. El tema de la utilización de la cámara para para la adaptación, como decís vos. Bueno, de hecho, Ajá. no tiene absolutamente nada que ver, pero por ejemplo, el primer corto que yo hice, por ejemplo, tiene mucho que ver con uno de los traumas que yo tenía de chico, y después de hacerlo me di cuenta de esta situación, y creo que es algo que el arte en general, que nos hace reflexionar esta película, ¿no? El arte en general es una forma de solucionar a veces ciertos traumas, como dijiste vos, nos ayuda a controlar cosas que no tenemos el control. Y en cuanto al tema de los padres que decías antes, del perdón y entender cómo es lo difícil de ser padre, mucha gente se refirió a esta película como una película que se trata de empezar a ver a tus padres como seres humanos y no como esos padres superpoderosos, digamos. Total. Que es esa Sí. temática común más también relacionada con el tema del coming of age, ¿no? Con el crecer, con la madurez, con empezar a ver a tus padres como uno, ¿no? Como un par, digamos. Y es lo que yo creo que sucede en la mitad de la película, que es cuando él rompe ese enojo que tiene por su madre y empieza a tener empatía por lo que le pasa a su madre. Y ahí es cuando él, creo yo, la empieza a ver como un par y no como la madre perfecta que tiene que ser porque es mi madre. Y creo que eso es uno de los elementos más fuertes también en esta historia, que alguna gente se refirió como esta historia, como la historia de cuando uno entiende a los padres como un humano. Así que sí, eso es un elemento muy importante. No sé si capaz se podría relacionar con el perdón, porque a través de hacer eso uno perdona, ¿no? Porque él mismo la perdona de alguna forma a la madre cuando la abraza y le dice, tranquila, no voy a decir nada. Así que sí, efectivamente creo que tiene mucho que ver con eso. Y hay un elemento que quiero decir, que es el principio también de la primera escena, que a ver si lo podemos anclar con algún tema posterior. El padre, que se llama Bert en la película, representa a lo racional, que es una línea que también después dice ella, la madre, Mitzi más adelante, y Mitzi representa a lo artístico, a lo emocional. Uno de los casos, que esto me parece que es una de las cosas más interesantes que descubrí al ver la película, en la primera escena, cuando arranca, tenemos un plano de Sammy de pequeño, asustado porque van a entrar al cine y tiene miedo de lo que van a ver. Entonces ellos le explican, no, quédate tranquilo, solamente una película. Entonces, ¿qué hace? Paul Dano, o Bert, se agacha, la cámara se acerca, solamente tenemos en plano a Sammy y a Bert, y vemos a Bert explicándole cómo funciona el proyector, que son 24 fotogramas por segundo, y la persistencia de la vista, así que parezca todo un movimiento, bla, 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 que a nosotros los aficionados al cine me imagino, a mí me encantó, dije, oh, qué lindo que esté explicando esto al público. Pero además, lo que sucede es que la cámara hace un paneo hacia la derecha, se agacha la madre, y Bert aparece en el plano, también, y la madre le dice, el cine son sueños que nunca te vas a olvidar.
vas a tener una sonrisa gigante. Qué bueno. Entonces, Qué bueno. ¿qué Sí, representa como dos cada uno? definiciones. Claro, claro. Ahí te lo está diciendo todo. No Claro, había pero caído hay en una eso. Sí. Sí, y encima la cámara nos está mostrando un lado y después nos muestra el otro. Pero hay una diferencia entre un lado y el otro. Cuando ella habla, Qué él, bueno. Bert, está en el plano. La Sí, escucha. Cuando sí. él habla, ella no aparece en el plano. Y creo que esto es un poco de foreshadowing de lo que va a pasar más adelante, ¿no? De que el padre siempre estuvo escuchando a la madre, siempre estuvo dándole atención a esa parte emocional de la madre, porque él la escuchaba, cierra los ojos y disfruta de su música. En cambio, la madre siempre le costó entender esa parte racional, que de hecho, en un momento dice, qué fascinante el cerebro de Bert, cuando está Benny para explicarlo. Le costaba entenderlo a Bert. Y después más adelante, cuando tenemos el diálogo entre Sammy y Reggie, la hermana, que ellos dicen, era difícil estar casada con un genio. Es como si fuera que, habría que ver, habría que analizar si realmente era tan así, ¿no? Que él era un genio y ella no, o no lo sé, pero era como que ella no entendía su forma de ser y su forma de pensar y no, por eso no lo atraía quizás del todo. En cambio, él sí la entendía a ella y por eso en el primer plano para mí de la película ya la cámara nos lo dice. Él la escucha a ella y ella tiene esa fantasía y él es más racional, le da la explicación racional a Sammy, pero ella no está en ese plano para escucharla igual que él a ella. Pues muy bien. Pues por eso grabamos este podcast. Yo ya me iría feliz. Yo fíjate, no me había fijado en eso. Te lo agradezco mucho. Muy buen detalle. Es muy buena idea, ¿eh? Para definir dos personajes. Cuando estás al principio de un guión, cuando quieres mostrar quiénes son. Eso, o les fuerzas a decidir algo que veas cómo son. Porque cuando alguien decide, te está mostrando cómo prioriza, ¿no? Qué valores tiene. O eso, o les dejas que sobre un mismo tema se posicionen o lo definan y ahí está todo, es lo que has dicho. El padre tiene esta visión de ingenieril, ¿no? Le hace esta explicación casi cartesiana, muy de la persistencia retiniana, de, en fin, de los efectos técnicos y la madre es como el copywriter que te dibuja en la cabeza, ¿no? El beneficio, ¿no? Que es como Claro. el cine es la magia, el cine es pues eso, tu cara, tu cabeza soñando, tu cara con los ojos como platos y tu boca abierta y no poder dormir por la noche porque estás impactado, ¿no? De hecho, hay un diálogo después que ella le dice a Mónica, que es la chica con la que sale Sammy en un momento, ella le dice, en esta casa son los científicos contra los artistas. Y Sammy está del lado Qué bueno. de mi lado. Que es lo mismo. Estamos de vuelta con el lado racional con el irracional, ¿no? El arte y la ciencia. La razón y los sentimientos. Está todo el tiempo eso ahí de los lados jugando, me parece. Oye, una pregunta un poco indiscreta. ¿En tu casa cómo es eso? ¿En tu En mi casa casa también hay un funciona conflicto muy similar. muy similar? ¿Hay Muy un similar. conflicto entre dos mundos o qué? ¿Hay un conflicto entre el mundo artístico y otro más productivo de beneficio de científico o qué? Mira, yo creo que por eso fue fácil para mí encontrarlo, porque lo tengo en casa. Aunque siento que en este caso, como explicaba al principio, en el caso de Bert, entiende a Mitzi. En mi casa, Mitzi entendería también a Bert. Creo que hay una conjunción un poco más, digamos, una conexión entre ambos lados. Pero sí, mi padre empresario, emprendedor, racional. Mi madre cantante, actriz. Es decir, dos mundos distintos. Arte contra ciencia, negocios contra entretenimiento. O sea, son dos universos que colisionan en mí y por eso yo soy una mezcla de ambos. Es un film trepener. Sí, correcto, como el libro. Me Correcto, gusta. Totalmente. Bueno, En tu tienes lo mejor caso, de ambos mundos, podríamos decir. ¿en tu caso sucedió algo similar? Bueno, en mi caso, yo creo que en casa tenemos un poco todos un conflicto entre las dos cosas también, sí. Yo estudié también una carrera de ciencias y sí, siempre he tenido como... Pero bueno, tengo claro cuál es mi pasión dominante y bueno, pero sí, en mi casa yo creo que todos. Mis padres también han hecho mucho teatro solidario, pero bueno, lo han hecho, aunque lo hayan hecho por amor al arte y sin más intención. O sin más pretensión, mejor dicho.
Pero bueno, a mi padre le gusta mucho escribir, escribe poesía, declama, en fin, le gusta mucho leer. Mi madre le encanta leer, tiene un club de lectura y bueno, y ambos son científicos, así que en casa Claro. yo creo que siempre ha existido eso y también conecté mucho varias veces en la película. Al final, no dejo de decir siempre que el cine como un producto te cubre una necesidad, no lo olvidemos. Entonces, yo en mis vídeos de YouTube analizo los 7 elementos, pero creo que hay un octavo elemento que es innegable, que es la subjetividad de cada uno, el decir, bueno, yo tengo esta necesidad. Cuando digo necesidad, no me refiero a carencia, me refiero a, bueno, tus obsesiones, en las cosas a las que eres sensible por la razón que sea, porque te gustan o porque te hacen daño y necesitas algo que las cure, lo que sea. Pero siempre hay un octavo elemento que habla más de la persona que ve la película que de la propia película. Cuando los otros 7, que es ahora en los que nos estamos también centrando... En realidad, lo bueno de este podcast es que nos centramos mucho en el octavo, pero también hacemos un análisis de los 7 elementos, pero... y de momento estamos en el guión, pero al final es eso. Y una de las cosas, para mí ese octavo elemento es que él descubre algo que yo también descubrí cuando era adolescente, que era, yo fui a comprar un videojuego, que además no recuerdo qué videojuego era, supongo que sería de fútbol, porque era de los pocos videojuegos a los que me gustaba jugar, y no lo tenían en el Corte Inglés en aquella época, y yo debía tener como 13, 14 años, y entonces yo me fijé, no sé por qué, en algo que a mí me parecía que iba a suplantar al videojuego. Es decir, esos momentos felices de ocio que me iba a hacer pasar el videojuego, pues que yo lo iba a pasar con esa caja de cartón, que también tenía colores así muy llamativos y que prometía ser algo que yo lo metía al ordenador y que a mí me iba a dar diversión de alguna manera, que era un software de edición de vídeo, que se llamaba el Pinnacle Studio. Bueno, es un editor que yo creo que o sea, debieron conocer como 10 o 12 en la historia de la humanidad, pero bueno, en aquel momento, claro, yo tenía un ordenador muy primitivo, no existía o yo no conocía el Windows Movie Maker, entonces yo metí ese CD-ROM, ese CD-ROM en mi habitación, en mi ordenador, en mi torre, y resulta que me instalé, en vez de un videojuego en el ordenador, pues me instalé un programa, y el programa servía pues para editar vídeo. Y yo me acuerdo que empecé a editar los primeros vídeos de mis vacaciones con mis padres con ese programa. Y yo le ponía música de lo que me daba la gana, que al principio me la tenía que descargar del Emule, luego la grababa con una grabadora, la grababa, ¿no? De un equipo de música, y entonces me apañaba para meterla. En fin, era todo muy rudimentario, pero claro, yo me sentí muy, muy identificado con esa parte de... Spielberg haciendo como ese cine casero que le encanta, que de repente descubre que que pierde la noción del tiempo editando las películas. Luego él era bastante pro, o bueno, también, claro, la película también... Pero como extras, ¿no? Claro, o sea, tú también has hecho tus cortos de pequeño y claro, ya ves, o sea, el tío tenía ingenio, pero se montaba sus dollies ahí como con carritos, ¿no? De la compra o con cochecitos de bebé, pero claro, es que, claro, luego en la película también está todo muy bien puesto, pues porque no deja de ser una película de Hollywood y lo tiene que hacer interesante, pero bueno. Sería virtuoso, pero me imagino que no tanto. Pero bueno, lo de las pistolas luego también lo podemos comentar, si no, pero el cómo perfora el celuloide para que la luz pase y entonces una vez que lo está proyectando en el colegio, ese corto que ha hecho de vaqueros, de repente todo el mundo alucina con que disparan las pistolas disparan de verdad. No sé si eso lo hizo de verdad, pero bueno, eso sí que es verdad que es eso es de genio absoluto. O sea, pero bueno, que me identifiqué con esa parte, perdona, primero que me voy, y luego la segunda, con lo que le dice el padre muchas veces a lo largo de la película, ¿no? Que es este impulso que él tiene de esta vocación que a él le nace haciendo, y esta conversión que tiene a, oye, yo quiero dedicarme a esto. Si hay un trabajo que sea hacer esto, yo quiero esto. Y le dice el padre, esto es un pasatiempo, esto es un hobby, no deberías pensar en esto como un trabajo.
Entonces, a mí eso también me he identificado mucho porque eso en mi casa también ha existido mucho, ¿no? Esto de no verlo y lo sigue siendo. Y en España es así muchas veces, es el no considerarlo un trabajo de verdad. Pues eso, no sé. Sí, por ejemplo, acá en Estados Unidos yo no siento lo mismo, pero en Argentina funcionaba de la misma forma. Yo, Claro. por ejemplo, toda la vida mentí con eso. Yo no quería saber nada con el cine, según lo que pensaba la gente. Pero yo por dentro estaba enloquecido por ser director de cine, pero nadie lo sabía porque eso es un hobby. ¿De qué vas a comer? Te decían. ¿Cómo vas a comer si te vas a dedicar a esto? Pero bueno, eso de que es un hobby que le dice el papá, hacer algo real, algo que sea real, ingeniería, bueno, la carrera Eso. más común en Algo Argentina real. probablemente. Ingeniería, sí, sí. Claro, Algo que que resuelva un problema, algo que sea útil para los demás. Útil. sí, la utilidad, qué sé yo. Claramente cada uno va a tener su opinión acerca de eso, Por porque hay gente supuesto. que piensa realmente que hacer algo artístico es inútil. Pero Por más allá supuesto. de eso, muy interesante esa escena, ¿no? Que están en el auto y el padre le dice, ¿pensaste como un ingeniero cuando hiciste la perforación Ya. del coso? Él quiere asociar lo que hace él con la ingeniería para de alguna forma ir transformando a Sammy a que en vez de ir por el cine vaya por la ingeniería para que encuentre la relación. Ah, eso que haces vos es como lo que hago yo en la ingeniería. Entonces Sí, tenés que sí. ser ingeniero. Pero él dice, no, pa, yo quiero hacer películas. I wanna Sí, make sí. movies, le dice. Entonces, nada, muy interesante ese diálogo que igualmente el personaje de Bert creo que es así, pero es muy abierto, termina siendo. Bueno, termina dándole el empujón final para que vaya por su sueño. Pero, por ejemplo, yendo al tema de la perforación del film, ¿no? Cuando él se le ocurre porque se ve en la película, ¿no? Ahí dudo que haya sido de esta forma, ¿no? Pero se le ocurre porque la madre justo pisa con un taco una partitura y cuando ve el agujero a él se le ocurre que va a hacer los agujeros en el film para que la luz genere esa sensación de disparo cuando pasa a través del celuloide. Em, esa escena del piano, por ejemplo, yo cuando estaba analizando la estructura y las secuencias, cómo funcionan, Ujú. lo que venía pasando ahí era todo lo del western, ¿no? Él encuentra los escorpiones, los venden para comprar los elementos de hacer películas, y ahí decide qué película vamos a hacer. Están viendo The Man Who Shot Liberty Balance, que es una película de John Ford, que ya lo veremos Maravilloso al ese final. detalle, maravilloso, sí, sí. Sí. Bueno, al principio en el cine Que, están viendo The Greatest Show on Earth, ¿no? sí, la primera que The ven. Greatest Show on Earth, eso, de Cecil B. DeMille, del 50 y algo. Y luego Sí, están en el cine viendo El hombre que mató a Liberty Balance, que es un peliculón sí. La primera también. película que vi western yo, por cierto. La primera. Pues mira, Sí. vaya Y bautismo. me hizo ilusión que sea esa la que ponen ahí. Y Sí. cuando ven eso, dice, bueno, vamos a hacer un western. Y hacen el western, lo edita, y ahí es cuando tiene que mira el montaje, que es algo que también creo que te habrás sentido identificado, porque creo que todos nos Sí. sentimos identificados con el primer corte que decís, fake. Fake, Totalmente malo. fake. Cuando haces el primer corte de algo y decís, bueno, después lo vas trabajando y él se le ocurre la perforación y lo mejora. Pero esa escena del piano, a mí me encanta, porque nos está diciendo tanta información de la familia Fableman, porque ella está tocando el piano, que se le escuchan las uñas que tiene. Y ves al padre, a Paul Dano, ¿no? A Bert, que está disfrutando, con los ojos cerrados, prestando atención a lo que la madre está tocando. Y el otro, a Benny, que casi lo insulto, cuando dije al otro, iba a decir un insulto, que está completamente en otra, se le ocurre, dice, hay que cortarte las uñas. Y ya uno va viendo que es muy interesante lo que le pasa a uno como espectador la primera vez que lo ves. Como no entendés bien, todavía como que hasta yo por lo menos en mi experiencia la primera vez que la vi, como que hasta que no lo vio, hasta que Sammy no descubrió el amorío o lo que había entre ellos dos, como que no lo llegué a ver tan claro de antemano. La segunda vez que la vi dije, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero ya ahí uno Ah, empieza a ver cómo Bert compara, o sea, en contraste con Benny, uno lo toma todo en serio, le presta atención y el otro solamente bromea y ella elige siempre reírse y no darle atención a lo serio. Y esa escena que funciona, en teoría, para que él pueda resolver lo de la partitura, en realidad lo que está haciendo, lo que él pueda resolver lo del film, en realidad termina funcionando para poder ya empezar a mostrarnos el personaje de Benny y el personaje de Bert y sus diferencias y cómo la madre elige a unos por sobre otro.
Esa escena Sí. me parece que es muy bonita y ya nos va dando información acerca de ellos, que esa escena viene después de una escena que ya había habido antes, Con que están comiendo. Uncle... Sí, con Boris. Uncle Boris. No, la escena de Boris viene después, claro. La escena de Ah, Boris viene perdón. después. Yo te hablo de la escena que viene antes, que es cuando él es todavía chiquito y están comiendo Perdona, y sí. pasa algo muy similar. Sí, 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 sí. Que la madre de Bert está como molesta con Benny. Dice, no, y ella la única que percibe que hay algo más entre Mitzi y Benny, que ve, que los Vale, mira y dice, tienes razón. él está acá porque es empleado de mi hijo, y le dice, no, él está acá porque es mi amigo, y él hace un chiste y ella se ríe mucho, o sea, Benny hace un Sí, chiste, Mitzi se ríe mucho y ella dice, no es tan gracioso, Benny. Bueno, ya ella es la única que notó, pero uno ya va viendo, cuando él explica, Bert habla de algo serio, el otro hace un chiste y Mitzi se ríe del chiste de él y Bert queda, o sea, el padre de Spielberg queda ahí como diciendo, bueno, yo estoy hablando en serio y esta persona viene acá, hace un chiste y vos te reís, no me das ni atención, que es lo que vemos más sí, sí. adelante también en el ¿Qué está campamento. pasando? Sí, sí, sí. Sí. Algo no marcha bien. Ujú. Pero no sé si quería decir algo, si no yo quería hablar un poco de la Dale, dale. estructura que estuve Claro. tratando de analizar. Porque Venga. en general, esto lo digo para la audiencia, Mm. uno muchas veces en la estructura de una película, por lo general, uno encuentra muy fácilmente un punto de quiebre que genera el problema, el conflicto, que presenta el conflicto, que manda al protagonista a resolverlo, un punto medio que es como el punto de no retorno y después el segundo punto de quiebre que es cuando ya la película va a ir a su final. Pero esta película me costó bastante tratar de entender cuál es el conflicto principal de la película. ¿Cuál es? Si uno dice, ¿cuál es el conflicto de Sammy? Siento que la película no tiene un conflicto externo, como por ejemplo E.T., o por ejemplo muchas otras películas de Spielberg, que es los dinosaurios, por ejemplo. Tú No, en dices este caso, el de Sammy, el del protagonista. claro, el conflicto principal de Sammy o de la película. Yo creo que va variando, pero en general en todos los momentos tiene como... hay como dos conflictos, ¿no? El conflicto de tratar esto como si fuera un trabajo de verdad, aunque eso no está explorado en cada escena, es algo que va y viene, con lo cual la película a veces sí que va sobre ese dilema, ¿no? Que él pudiera tener entre esto como un trabajo o no, o soy ingeniero. Pero él en cada momento de su vida sí que tiene un conflicto con respecto en su vida que trata ya te digo, que trata de encontrar una salida o un mecanismo de adaptación con el cine. Por ejemplo, cuando le hacen, que tú antes lo has dicho, ¿no? Cuando le hacen bullying en el colegio, él hace luego una película sobre, bueno, él rueda un corto, digamos, en el colegio, con un día que pasan en la playa todos, y estos, digamos que la vida le va planteando como a Spielberg, a ese chaval, como a todos nosotros en el fondo, pues sucesos que al final son como difíciles de gestionar, y él, gracias a la cámara y a la narrativa de las imágenes, consigue que esa vida que tanto le asusta, que tanto le subyuga, que tanto le sobrecoge, pues le impacte menos, la haga más controlable rodándola, o llegue a descubrir incluso una verdad que dé sentido a todo eso. O incluso que llegue a ver algo que no había visto con sus simples ojos, que es lo que has dicho también sobre Mitzi y Benny, ¿no? Entonces, pero ese conflicto que él tiene, por ejemplo, en el instituto eso, cuando Hacen bullying. que no sé, bueno, pues eso, el bullying, ¿no? Que lo saca de una forma que parece luego al que le ha hecho bullying lo saca de una forma que parece un héroe, y eso hace que su exnovia vuelva con él, y luego el tío se cabrea con Spielberg porque le dice, pero ¿a ti qué te pasa? O sea, me he portado como un imbécil contigo y luego vas y me sacas así. Y ahora mi ex quiere volver conmigo. Está tan confundido que lo quiere reventar. Y de nuevo, la vida le presenta a Spielberg un trago difícil, que es esa vida en el instituto como adolescente. Y de nuevo él hace lo que sabe hacer para de alguna forma navegar un poco todo eso y salir más fuerte de todos esos momentos difíciles. Entonces, ya te digo,
Cómo trata ese tema de como mecanismo de adaptación, el cine como mecanismo de adaptación, me parece recurrente a lo largo de la película, ¿no crees? Sí, totalmente. Lo vemos, como dijimos antes, en el tren, lo vemos en el instituto, lo vemos también en el campamento, que de alguna forma él lo filma en realidad porque están viajando, pero después esa película representa el trauma de él, porque el siguiente trauma que tiene él, y uno de los puntos más importantes de la película, Sí, es este amorío, que hay, o amorío, claro. mejor dicho, esta tensión sexual que hay entre Benny y Mitzi. Esta tensión que hay entre ellos, él la vive a través del cine, él la ve a través de la película, él la ve a través de su filmación, y después él hace una edición entre todos estos fragmentos y la guarda, que después es la que le presenta a la madre, que por cierto, muy interesante, que esta película dura 2 horas y media. Exactamente a la hora exacta es cuando él ve la imagen en la que ve que está Benny con Mitzi teniendo esta tensión, digamos. Y pasan exactamente 15 minutos y llegamos a exactamente la mitad de la película, que es cuando él va y le dice y le muestra a la madre lo que había sucedido. Así que me pareció muy increíble que justo coincide ese punto en la mitad perfecta y él hace un fade to black, o sea, un difuminado negro o sí, Sí. una disolución a negro y Fundido a negro, sí. un fundido negro. Ahí va, perdón, gracias, no me salía la palabra. Un fundido negro y es exactamente la mitad de la película. Que ese es uno de los traumas más fuertes. Pero hay una escena que me parece que es muy interesante para charlar, que es la Sí. escena del divorcio. La escena de la separación. Cuando viene Mitzi y Bert y le dicen a los 4 hijos, chicos, mamá se va a volver a Phoenix porque extraña a Benny. Que él está en una escalera sentado, él ya sabía bastante de lo que estaba pasando, las chicas se lo toman más por sorpresa, y él mira a un espejo, perdón, no mira a un espejo, él está ahí y en un espejo se ve a él filmando. ¿Qué interpretación? ¿Te recordás esta escena? No. No, estoy Bueno, tratando de recordarla. esta escena es cuando... Se ve él a sí mismo en un reflejo del espejo. En realidad él no lo ve, lo vemos nosotros. Ah. Esto sucede en el divorcio, sucede después de que él conoce a la chica, se besan, van a la comida familiar, tienen un conflicto ahí en la mesa, que está el mono, que no llevan al veterinario no, al mono, que él no está filmando más. El padre dice, dejalo, no le recuerdes la filmación, que El la había mono. dejado. Sí, No, sí, no, sí. no se lo recuerdes, que lo estaba filmando más, capaz no quería filmar más y ahora se lo recordás. Y ahí la novia Mónica le dice, ¿por qué no filmás el Ditch Day? Que mi padre tiene una reflex, no sé qué. Y le dice, Sí. una cámara. Bueno, y después de eso, el va al Ditch Day, filma. Pero después de ese día de Ditch Day, tenemos esta es una para mí de las secuencias más fuertes de la película y mis favoritas. Que es, tenemos una filmación hecha por Sammy de cuando llegan a la casa nueva que está Sí, vacía. que está en off. O sea, no hay audio ahí. Correcto. Totalmente Y vemos silencio. Sí, sí, correcto. Y está el padre mostrando el patio y o sea, se ve los gestos que dice acabas a poder tocar el Sí. piano. Levanta a Mitzi y ahí una de las miradas más increíbles que hace para mí Michelle Williams en la película, que mira a cámara y hay una cara que demuestra todo lo que está sintiendo. Qué bueno. Qué bien. Y después Sí, de esa sí, sí. escena, Tienes cortamos razón. directamente a la escena en la que tienen un anuncio para los chicos y le dicen, mamá se va a volver a Phoenix. Qué Y bueno. ahí las chicas se ponen a llorar, pero él se queda quieto, en la escalera sentado mirando. Y ahí vemos en el espejo a él filmándolo, que no está pasando, claramente él no está filmando eso. Para mí, y cuanto más lo pienso más me aseguro de esto, es una metáfora del trauma. Es decir, si él cada trauma lo supera con el cine, lo que está queriendo decir Spielberg, mostrándonos a él filmando esa escena, es que eso fue un momento muy traumático. Porque él lo está filmando. Es Pero decir, él, es una si hubiera- ensoñación. Es como un espejismo. es muy raro porque es un plano solo, no hay Ostras, explicación. Se debí ve a él parpadear ahí, filmando. me lo perdí. Sí. No lo me volví a- recuerdo. Es más, Qué debe rabia. ser más o menos en el minuto... ¿Y en España se puede Aprox. ver ya de Fabelmans? A ver, vamos a ver. Aproximadamente esto sucedería en el minuto 1, en la hora 50, que es donde sucede el divorcio. En Oh, no 1 se hora puede. 50 minutos vemos la escena del divorcio y ahí vemos esa escena. Y me pareció muy interesante. Cuando la vi en el cine dije, Sí. ¿qué está sucediendo? No entiendo
¿Por qué está él filmando? ¿Está filmando? ¿No está filmando? La vi una segunda vez y dije, sigo sin entender. Dije, no sé qué voy a decir en el podcast acerca de esto porque no tengo idea. Ahora, Bueno. cuando me puse a analizar un poco más, llegué a esta conclusión. Él es un trauma. Porque él lo hubiese filmado si hubiese podido, pero no pudo porque no estaba con la cámara, obviamente, y no iba a ponerse a filmar esa escena. Pero es una Sí, escena sí. que él hubiera filmado. Quiere decir, por ende, que es una escena traumática, que le hubiese gustado filmar para poder ver una y otra vez, para poder tomar control sobre esa situación, Exacto. haciendo referencia al tren, para mí. Bueno, Muy interesante. Pues tienes toda la razón. La verdad es que sí, suena muy coherente con el resto de cómo está tratado el tema del cine. Es lo que decíamos, que para mí lo que hace grande este guión es que en lugar de contarte cómo este chico apuesta por esa llamada que tiene, te muestra cómo ese cine que él hace, aparentemente pequeño y sin muchos medios, termina siendo a veces más real que la propia vida y termina produciendo siempre una emoción concreta en alguien. En su madre, por ejemplo, que ocurre varias veces. De hecho, el padre le encarga que le haga una película a su madre para animarla. Y luego cuando se la pone ella está tremendamente emocionada. Pero él no quiere saber nada de ella porque ha descubierto el pastel. En él mismo también, una emoción en él mismo. En su padre, en ese matón del instituto también, al que ese corto le cambia literalmente la vida. Entonces, en llevar la contraria a todo eso que dice su padre de que eso no es real, de que no es útil a los demás. Y es útil en la medida en la que eso les está causando una emoción concreta, les está emocionando. Y eso tiene un beneficio. Y ese beneficio es lo que tú estás diciendo ahora, el que él ya en ese momento, en medio de esa escena tan traumática, ya se esté imaginando a él mismo como rodando la escena o que le pueda venir eso a la cabeza, es síntoma de que ya sabe que es como su medicina, ¿no? Que es como su orfidal, ya sabe que va a tener que recurrir a eso para hacer más manejable todo lo que está ocurriendo. Claro, totalmente. No me había dado cuenta de ese plano. Gracias por sacarlo. Sí, no, me parece que es interesante y además, como decís vos, lo que está mostrando esta película, y de hecho, imagino que a mucha de la gente que la vio le generó algo la película en sí, y lo que está mostrando la película es que el cine genera, ¿no? Y el cine de Spielberg también genera un impacto en la audiencia, es algo que emociona. ¿Hubo alguna escena con la que te recuerdes que te hayas emocionado bastante? O... Es que la tengo aquí en el guión. Es que la tengo que contar. Estaba esperando el momento en el episodio, gracias, porque me lo has dejado. Me lo has puesto como Messi, ¿eh? Menuda asistencia. Qué grande. Es que estos argentinos menudas asistencias meten. Bueno, analizando el guión, me gustó mucho el guión porque es una lección de storytelling. A día de hoy abundan los libros, las charlas, los cursos de storytelling. En guión nos cuentan muchas veces esto de show don't tell, ¿no? Muestra, no cuentes. Nunca terminas muy bien a veces de entenderlo del todo a la perfección, crees que lo has entendido, pero luego cuánto cuesta realmente hacerlo bien en cada página. Y este guión rodado en pantalla me he dado cuenta que otra vez de la importancia que tiene escribir no solo buenos diálogos o una buena estructura que exprese un tema de una forma creíble y que también sea honesta, es decir, que sea orgánica, que eso es lo que hace un buen guión, sino además crear escenas que en lugar de contarte algo te lo muestren. Entonces el cine es un medio audiovisual y hay momentos de una fuerte emoción que resultan más impactantes de contar si lo haces sin diálogo. Esto es difícil, renunciar al diálogo, sobre todo cuando te gusta mucho el diálogo, como me pasa por ejemplo a mí, pero solamente apoyándote en las imágenes, en la fuerza de los primeros planos, en la música y en ver cómo el actor se le va transformando el gesto porque se dan cuenta de algo, ese momento como espectador te hace que participes mucho más y estás ahí metido realmente, estás viviendo en primera persona lo que está viviendo el personaje. Entonces, en ese sentido, en el sentido de storyteller, de narrador, Spielberg es no solamente el director más conocido probablemente de la historia del cine, sino que es uno de los mejores narradores que hay vivos a día de hoy. Y me gustó tanto todo esto que dije, me tengo que leer el guión. Entonces, esa escena que a mí me emocionó es esto. Y es un ejemplo de storytelling. Son dos escenas, en realidad.
La primera es la escena en la que él habla en su habitación con Uncle Boris. ¿Sabes a cuál me refiero, no? Sí, totalmente. La que viene el tío Boris, que viene, es ucraniano, que viene a la casa y nadie conoce y es un personaje muy particular. ¿Qué sucede? ¿Es ucraniano? El original, no sé en la película, pero el original Ah. contó Spielberg que era ucraniano. Anda, no me digas. Ah, pues Sí. mira. Bueno, es Judd Hirsch. Judd Hirsch. El actor. Hirsch. Sí. Sí, el actor. Bueno, bien. Y tiene 4 o 5 páginas, mayoritariamente de diálogo en su dormitorio, con Uncle Boris que va a dormir en su cuarto. No sé qué edad debe tener él ahí, Sammy. Alias Calculo Steven. que 16, 17 por ahí debe tener. 16 y 17. Vale. Y entonces viene Uncle Boris, que debe tener 76, por ejemplo, y viene con toda una vida a las espaldas. Y entonces, con el pijama puesto, con la camisetilla esta de algodón de tirantes, tienen una conversación de mentor-aprendiz, de maestro Yoda joven Luke Skywalker. Maravillosa. Maravillosa. Y el tío le dice... bueno, el tío ahí es cuando se da cuenta de lo que se parece él a su madre, de que ha salido su madre. Y Claro. de que él no va a ser ingeniero. Y le dice, bueno, es verdad que tú quieres todo esto, pero hay algo que quieres un poquito más. Tú quieres todo esto, pero hay algo que todavía te gusta un poquito más, que es eso de ahí, ¿no? Y lo hace señalando todo el tinglao que tiene montado, toda la mesa de montaje que tiene. Y esa escena es maravillosa, ¿no? Porque le viene a decir a Uncle Boris, tú tienes que dedicarte a esto, no lo puedes elegir, ya te ha elegido a ti. Pero esto te va a romper la vida, te va a deshacer la vida. No va a ser sencillo. No, a mí, yo metía la cabeza, él había estado en el circo, en la vida circense, también en el cine. Claro, él lo ve como alguien a quien idolatra, a quien le fascina, pero él le viene a decir, no. No hagas esto porque te fascine o te parezca que esto es maravilloso. En muchos momentos esto te va a presionar a decidir y a tomar y a sacrificar cosas. Y esa escena con el mentor me parece espectacular. Bueno, no sé, me parece espectacular. Es que podría mencionar alguna de estos diálogos que tengo como subrayadas demasiadas líneas y no puedo. Pero, bueno. Bien, le hace ver que no es un hobby, que esa es su forma de ser en el mundo y que no puede mirar hacia otro lado. Y que es algo que además encaja muy bien con lo que dice luego también su madre. Que la madre, por cierto, tiene algunas de las mejores líneas, se las han dejado a Mitzi. Se nota que Spielberg tenía predilección por su madre. Porque como esa desgarradora en la que le recuerda a su hijo, sigue los dictados de tu corazón y comprométete. Pero recuerda que tu vida no le pertenece a nadie. Que es una línea especialmente cargada de emoción por la decisión tan difícil a nivel familiar que toma la madre. Sí. Pero bueno, esa escena, ya te digo, de 4 o 5 páginas de guión con Uncle Boris, e inmediatamente es cuando viene la escena en la versión de guión que tengo yo, 71, que es interior, dormitorio de Sammy, salón, 2 de la mañana. Entonces, es una escena. Es muy interesante porque te vienes de 4 o 5 páginas en las que abunda el diálogo y de repente te metes literalmente en 2 páginas y poco más, 2 y media como mucho, de pura acción. Es decir, si uno ve... Mira, si ves el... No sé si se ve, pero si ves el guión, Sí. ya ves que es todo pura acción. O sea, no hay columnas de diálogo. O sea, es párrafos bastante densos. Y es la yuxtaposición entre... de hecho lo pone aquí, ¿no? El cut back to y el cut back. Es entre la habitación, bueno, lo que hemos dicho, entre el salón y la habitación. Que es él rebobinando en la sala de montaje, dándose cuenta de esos pequeños detalles, de la mano de ella subiendo por el hombro de él riéndole la gracia, de cómo la mira ella a él. Y lo va intercalando, mejor dicho, con la madre tocando una pieza clásica, porque ella toca mucho el piano,
y lo toca de maravilla y va para eso, pero no lo fue, se dedicó a ser madre. Está tocando el concierto en D menor de Bach y escuchamos en toda la secuencia o toda la escena toda esa pieza de fondo y a la vez vemos cómo se va construyendo como esa sinfonía perfecta todo el pastel que está descubriendo el hijo, que es un drama, que de lo que se está dando cuenta es algo que va a destruir su familia, o sea, que es algo que le va a marcar de por vida, que le va a romper como le rompió de pequeño el Greatest Show on Earth, pero esto de verdad, porque es su familia en directo cayéndose delante de sus ojos, o sea, viendo el behind the scenes y dándose cuenta de que nada es tan bonito. Y cómo contrasta eso con la música, esa pieza clásica tan armónica, tan bonita, tan tranquila, tan equilibrada. Y también como él, que está bored, que está como trabajando ahí en el sofá, en el salón con ella, pero de repente es como que mientras está trabajando está mirando el papel que está haciendo y mientras le está dirigiendo como a ella, que ella no se fija en él para nada, pero le está dirigiendo con el boli, y como todo lo que te está contando esa escena, es decir, de ella está siendo ella misma ahí, se está expresando al mundo, él cree que participa en eso, pero no tiene ni idea, está en otro mundo totalmente desconectado de ella, no está con ella, no puede entrar en ese mundo, no puede entrar en esa esfera con ella, porque son sensibilidades distintas, pero él lo hace con esa despreocupación de quien está muy equivocado, ¿no?, sobre algo, y mientras a la vez en el cuarto él se está dando cuenta de lo que está ocurriendo por detrás. A mí esa escena me emocionó. ¿Y a ti? Sí, esa escena es fuertísima, muy poderosa. Por cierto, hay un meme ahora muy común que se dice cine. Cuando hay algo que es muy bueno dicen cine, como diciendo, esto es excelente, esto es cine. Bueno, eso es cine. Esa escena es cine. Sí, claro, ahora, sí. ahora cuando pasa algo en las redes muy increíble, la gente pone cine. Buah, cine. Qué bueno. Sí, está bueno que se me popularice ese meme, pero esto es cine, y eso es cine. Eso, como está diciendo vos, esa escena de diálogo tan fuerte, tan denso en diálogo, como bien decís, en la que él dice familia y arte, y hace este gesto que lo vuelve a hacer después, antes de subir al taxi, y le dice, te va a romper, te va a destripar, esto. Y después, antes de irse al final, lo vuelve a mirar y les despide a todos y de repente le vuelve a mirar a él. Y le hace así, y los otros le miran en plan, ¿qué ha pasado con él? Sí, es buenísimo. Que ahí muy, muy lindo como la cámara se va haciendo un dolly in hacia Sammy, y él, mientras Mitzi, la madre, dice, no entiendo por qué mi madre me advirtió de que esta sería una visita peligrosa. Fue muy lindo haberlo tenido acá. Y nosotros entendemos por qué. Porque plantó la semilla en Sammy. Exacto. Y después vemos esa escena, como bien decís, de la música, que es entre diegética y extradiegética, no sé, porque cuando está Sammy editando, que se da cuenta, como decís, está sonando, pero cuando bajamos, bueno, excelente. Pero a mí, por cierto, otra escena... esto ocurre casi en la página 70, ocurre en la 66 y 67. Claro. ¿No lo habrás señalado tú como el midpoint, esto? No, porque la película dura 2 horas y media, pero en realidad en la película sucede en el minuto 60 esto. O sea, entre dura el 2 horas 50... y media, pero tiene 143 páginas, 144. Vale. Bueno, se la alargó un poquito. Y, bueno, en realidad termina un poquito después de los 140 minutos, porque después son créditos. Pero en el minuto 60... Pero vale, en esto podría funcionar como un midpoint, ¿no? Algo inesperado para el protagonista que le sacude y ante lo que tiene que reaccionar de ahora en adelante, ¿no? Y que le cambie un poco los valores de... Sí, podría ser. Que igual en el guión aparece, me dijiste, en la 68, acá sucede en el minuto 60. O sea, sucede un poco antes. Ajá. En la película, se ve que sacaron algo. Vale, de acuerdo, perdona. Sí, me estás diciendo que... Vale, ya. Pero igual podría ser, ¿eh? Podría ser. El midpoint está por ahí, está... Bueno, es un setback, ¿no? Es un cambio de dirección potente, ¿no? Que además profundiza un poco lo que hay en juego y... No sé. Sí. Yo creo que funciona, es uno de los puntos más fuertes, si no el más fuerte. Es el momento... al principio lo entendía como el primer punto de quiebre, pero ahora después lo modifiqué y lo puse un poco antes. Para mí el punto de quiebre, que ahora lo voy a decir en un momento.
Pero sí, a mí igual primero quería decir, porque para mí esta secuencia entera, desde este momento que vos decís vos que él se da cuenta, hasta el momento que él se lo plantea a la madre, que es muy interesante, hablando del diálogo, ¿no? Que vos dijiste esto de no usar el diálogo y usar las imágenes. Otro ejemplo de esto, que es muy directo, es cuando ella le dice, por favor, que ella le pega, ¿no? Voy a ir un poquito en detalle en esta escena. Él está practicando para su lección de natación, que yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué una lección de natación? ¿Qué importancia tiene que él? Porque eso de natación sucede una vez y nunca más se vuelve a traer el tema de la natación. Es verdad. Y entendí por qué, creo. A ver. Creo que le di la mente a Spielberg. La razón por la cual esto es en la lección de natación es porque él tiene que estar sin remera para que ella le pegue y quede marcada la mano. Remera, camiseta. Camiseta, mil disculpas. No, que va. Tú dilo en Argentina si vamos aprendiendo vocabulario. Sí. Pero está bueno que hagas la traducción. Bueno, de eso me lo sabía. Él tiene que estar sin camiseta para que ella le pegue y le quede marcada la mano. Y que eso sea suficiente para que él después decida decírselo a la madre. Pero algo más interesante es que ella entra a la habitación, le ve la mano y le dice, Sammy, talk to me, hablame. ¿Qué hace él? No habla. Le pone la película. ¿Cómo se comunica Spielberg a través del cine? En vez de diálogo, elegimos la imagen. Es lo que vos mismo que estás diciendo en otra escena. Él elige la imagen en vez del diálogo. En vez de hablar. Aunque es verdad que eso viene después de mucho diálogo, ¿no? Viene de un intercambio potente de diálogo. Viene de un momento muy dramatúrgico, ¿no? De la madre y él discutiendo fuerte y de repente él le abre las puertas correderas, la mete dentro, le da el play, sale, la deja ahí como en un pase privado y él espera a ver qué sucede y la madre ya sale como gateando, que no tiene ni fuerzas. Michelle Williams está espectacular. Increíble. Y está que no se aguanta, ¿no? Y se da cuenta de por cómo está montado, que efectivamente ahí se ve todo, ¿no? Él le ha sacado punta a cada uno de esos momentos y lo que componen es un retrato evidente, inequívoco y que no se puede negar. Y esa escena la termina con un fundido negro. Y ahí es la mitad de la película exacta. Pero de acuerdo. Vale, muy bien. A mí la escena que más me hace llorar, hablando de la emoción, es justamente antes de que él le proyecte la película, que él se da vuelta y la mira, no sé si te acordás, porque es un momento muy sutil, que de tanto verlo me lo acuerdo, si no, no me acordaría. ¿Cuándo? Él va hacia ella caminando, ella entra, le mira la mano y dice, perdón, vos no, dice, perdón, te pegué. Y él se da vuelta. Y nosotros decimos la encara, ¿no? No sé cómo lo dirían. Sí. La va a apuntar con una agresión en la cara, como que le va a pegar. Y cuando le ve la cara de sorprendida a la madre, que se agarra la cara como diciendo, ay, no puedo creer que estoy viendo a mi hijo mirándome con estos ojos. Sí. Ahí él quiebra. A mí ese momento me hace llorar, pero cada vez que lo veo se pone la piel de gallina ahora mientras estoy contando. Y ahí él es cuando dice, hablame, y a él le pone la cinta. Y a mí eso me pareció muy poderoso. A mí perdona, este detalle que dices muestra muy bien cómo están escritas las escenas. Es decir, lo bien que está escrito el diálogo para mostrar muy bien, para mostrar ese viaje de las emociones, ¿no? Que tienes a veces cuando te enfadas o como esa dinámica de las energías, como esa dinámica de fuerzas, ese choque, como el comportamiento humano se va reaccionando, ¿no? Y también las acciones que ocurren, todo eso tiene mucha honestidad, mucha fuerza, es muy creíble, no cae en lo manido, en lo tópico. Eso que tú has dicho, ¿no? A veces, o sea, el volver con esa mirada de rabia, ¿no? Y de animal, y de repente darte cuenta que tienes a tu madre aterrorizada y de quebrar por un momento toda esa ira que tenías y de que se caiga, ¿no? Todo eso requiere escribir teniendo muy presente cómo funciona no sé, por no ponernos muy esotéricos, pues no voy a decir el alma, pero bueno, es un poco eso, es que es lo que es. Y esto me hace pensar qué bien ha hecho Spielberg de echar mano
de un dramaturgo tan experimentado en el terreno del teatro como es Tony Kushner, porque este guión mezcla lo mejor de ambos mundos y también es algo por lo que me ha gustado mucho. Vuelvo al octavo elemento, pero me ha gustado mucho esta película, porque a veces muchos académicos o mucha gente canónica con ideas muy cerradas te dice lo de show don't tell y parece que escribir cada línea de diálogo que escribes es como una línea que estás más alejado de ser mejor cineasta, ¿no? Mejor storyteller. Cuando los dos modelos pueden convivir en la misma película. Y este es un ejemplo. Tienes 4 líneas con 4 páginas de diálogo con Uncle Boris, que se están diciendo de todo, y luego, ¡pum! Dos páginas enteras de acción en donde te muestra todo eso. Y también hay armonía en eso, también hay ritmo. Porque muchas veces el cine es... muchas películas pecan de lo mismo. Una secuencia muy parecida, otra vez muy parecida en el equilibrio de acción y diálogo y de duración. Entonces, cuando tienes varias secuencias así, tienes como un poco de monotonía. Sin embargo, cuando eres capaz de alternar, que es de donde surge el ritmo, cuando alternas cosas que son distintas, pues de distinta duración o de distinta intensidad, o que una es diálogo y otra es acción, pues lo que creas es ritmo. Y el ritmo es algo que no se puede percibir visualmente o que no se puede describir fácilmente, pero que sí que se percibe claramente. Y es el pegamento que para mí hace que tú estés ahí, en el sillón, en la butaca, al filo, sentado todo el tiempo. Y lo vuelve a hacer en esa escena que has comentado tú, de justo después de que no me acordaba, de que de la palmada en la espalda, de la madre y él discutiendo a matarse, y de pronto, ¡pum! Después de un torrente de diálogo, acción. La mete a la sala, sale de la sala y ella no tiene que decir nada. Sale, de hecho, y creo que está como sollozando y no dice... Lo que he hecho es que es verdad lo que has descubierto conmigo y con Benny. Es que es verdad, es que... ¿Cómo has podido...? Nada. Ya está. Nada. Ya está. Él le dice nada más, no voy a decir nada, creo que le dice, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Y terminan abrazándose, fundido a negro, punto. Y después vamos a la escena de Benny en la tienda de cámara. Nada que ver. Completamente otra escena. Así que sí, completamente. Me parece excelente. Y aparte, un detallito más de esa escena, porque me parece una de las escenas más importantes. La secuencia en sí, el tema del descubrimiento de él sobre lo que pasa hasta que él se lo plantea a la madre. Toda esa secuencia me parece muy, muy importante en esta película. Pero además, en esa escena, cuando él la mete en el... ¿Cómo dicen ustedes? ¿El placard? El placard, ¿no? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la ropa? ¿Cómo se llama? ¿El armario? El armario. Nosotros decimos placard. Ah, pues mira, esa no la sabía. La apunto en la lista de palabras. Placard, con D al final. Sí, debe ser de otro idioma. Decimos pero no la pronuncias, sí, la de armario, armario. Claro. Sí, sí. Bueno, en Pronunciado el armario... placard. De origen francés, usado en el español rioplatense, Argentina y Uruguay. Claro. Bueno, interesante. No la sabía igual esa, ese dato. No. Bueno, en el placard o en el armario, cuando él la mete a ella para mostrarle, es exactamente, diría, o muy similar al plano de él cuando es chiquito y le muestra el video que hizo con el tren. Es decir, vuelve a mostrarle a la madre el trauma. Mirá el video que armé por mi trauma. Se lo vuelve a mostrar y el plano que hace Spielberg sobre ella entrando con la cara de entusiasmo por ver lo que le va a mostrar el hijo es un calco de la escena primera cuando él le muestra la película que hizo del tren. También una repetición de la acción, que también es un elemento en muchas películas, ¿no? Repetir acciones, repetir elementos, ¿no? Pero bueno, ese era un detalle más que quería aclarar de esa escena. Y me gustaría hacer rápidamente una cosa de la estructura y listo. Y ya, si querés, movemos a los siguientes elementos. No sé si hay algo que quieras agregar del guión. Pero del guión, lo último que yo quería agregar es que para mí, después de analizar la película de atrás en adelante, hacer digamos, la timeline, ¿no? La línea de tiempo con cada secuencia, todo, mi conclusión es que el conflicto de la película, como general, es muy ambiguo, muy grande, muy amplio. Es ser feliz, ¿no? Él quiere ser feliz, él quiere estar bien. Y las cosas que no lo permiten son
el conflicto entre los padres, el conflicto con su padre por lo que él quiere hacer, el conflicto entre Benny y la madre, o sea, Benny y el padre, que el padre es de una forma y Benny de otra, y la madre elige a Benny, el conflicto que tiene con los bullies, ¿no? Con los chicos que le hacen bullying, el conflicto que tiene porque él se enamora de la chica y la chica le corta, todas esas cosas que suceden son los elementos que no le permiten a él ser feliz, básicamente. Él lo que no puede es estar bien. Ese es el conflicto que vemos siempre, primero por una cosa, después por la otra. Después. Entonces, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo para mí es el primer punto de quiebre? Cuando él empieza el proceso de maduración, porque al fin y al cabo muchos lo consideran una película coming of age, ¿no? De madurez, es cuando muere la abuela. Ahí es el primer elemento donde pasa de ser un niño que se divierte, que busca escorpiones, que hace películas western, que se divierte, y pasa a decir, ok, la vida tiene esto también. La vida tiene la muerte. Y a partir de ahí empieza con la muerte, viene el tío Boris, descubre lo del campamento, tiene conflicto con la madre, quiere dejar el cine, se muda a California, está todo mal, le hacen bullying, hasta que vuelve a haber un momento de lindo que se enamora, pero le cortan a los 15 minutos de película, literal, se corta la relación. Y bueno, cuando se termina de resolver, para mí, es cuando ellos deciden que se van a separar, y ahí es cuando termina la serie de conflictos y él empieza a poder vivir, y es como que maduró para mí, cuando anuncian la separación. Entonces, ¿por qué es importante entender la estructura? Bueno, uno que quiere hacer películas quiere tratar de entender la estructura para poder de alguna forma estructurar sus películas para que tengan un sentido y sean atrapantes. La película esta, como bien dijiste vos, tiene muchos elementos que van y vienen, como el tema del hobby, aparece y desaparece. El tema de la madre y de Benny es un elemento que no está siempre, ningún elemento está siempre ahí. No hay un conflicto potente, un villano que está ahí presente y molesta, sino que es algo que va y viene, y me parece muy interesante porque es un estilo de película no tan común, no tan superhéroe contra villano, sino una película que muestra realidad y una película que nos hace sentir empáticos con el protagonista por todo lo que le sucede en la vida. Así que eso es lo que yo pude sacar de la estructura después de haber hecho tanto análisis exhaustivo sobre la línea de tiempo. Así que nada, eso es lo que me quedaba a mí decir de la estructura del guión. Y bueno, para mí una de las cosas más fuertes son las actuaciones. En esta película es una cosa increíble. Sí. ¿Qué opinas? Sí, por no entretenernos demasiado, que si no se nos va a ir el tiempo como siempre, Sí. voy a decir que, bueno, a Michelle yo creo que ya la hemos, bueno, no nos hemos detenido mucho. Hemos dicho que está muy bien, pero decir eso es como no decir nada. Vamos a decir que tiene siempre esa mezcla, el personaje es capaz de encarnar un personaje que probablemente es el que quería hacer. Spielberg, de hecho, pensó en ella. En un primer momento lo tenía claro al parecer con ella, y encarna muy bien esta mezcla que hace de madre artista, ese alma libre que aprecia la bondad de su marido, que es una bondad que le termina desarmando muchas veces para no dejarlo antes, aunque veamos que en el fondo no encajan del todo, y esa forma que tiene también de titubear en los diálogos, esa mirada de madre, esa emoción contenida siempre, que no resulta cursi ni sobreactuada cuando la vemos, por ejemplo, llorar. Todo ese drama personal que ella vive, el personaje vive de querer ser una madre para sus hijos, pero estar encorsetada en un hogar que no la permite expresarse como ella es. Hace falta ser una actriz espectacular, ¿no? Y también brillante Judd Hirsch. Yo por destacar, nos vamos a hablar de todos, si tú ahora si quieres menciona a quien quieras, pero a mí el tío Boris, en esa escena de 5 minutos, ya te digo que no necesita más, que por cierto le valió una nominación al Oscar, como ese mentor que le dice, tú amas todo esto, sí, pero hay algo que amas un poquito más, que es eso de ahí, refiriéndose, mostrando en la cámara de cine y la mesa de montaje. A mí esa escena en la que ya hemos comentado que le dice las cosas de frente y la avisa de que no va a ser un camino fácil, sino todo lo contrario, en una historia que se trata también de ese viaje de crecimiento del protagonista, es brillante y está interpretada de una forma que te rompe vivo en la butaca. ¿Tú qué interpretación destacarías también? Sí, yo voy a tratar de hacerlo también resumido. Creo que las actuaciones todas, en general,
fueron muy buenas. Y siento que debe tener que ver mucho con el guión, obviamente, de tanto de Tony era, ¿no? Tony Spielberg. Em, El nombre de del Tony guionista. Kushner. Sí, Tony. No me Tony. salía. De Tony y Steven, el guión, obviamente, y la dirección de Spielberg seguramente tenga mucho que ver con Claro. la gran actuación de todos, porque además estuve viendo que la mayoría de los actores adolescentes, como el que hace bullying y demás, no tienen mucha experiencia en cine. Estuve viendo los créditos y no tienen casi nada de películas. Y las actuaciones son excelentes. Y además, Gabriel Labelle, Sí, a mí Gabriel me Labelle. pareció excelente. Me pareció Sí. excelente. Sí. Me parece que Sí, tiene sí, no sé, unas miradas, unos gestos. Y después también, bueno, Paul Dano a mí también me gustó mucho. Cómo lo bien que interpreta esa cara de estoy entendiendo que hay algo que está mal, pero Sí. yo lo voy a dejar porque prefiero prefiero la tranquilidad, prefiero que esté todo Sí. bien, pero yo me doy cuenta de que él sabe, esa cara que tiene que lográs verlo. Total. Me pareció excelente. Y creo que para cerrar el tema de la actuación, es una de las películas que te demuestra la importancia de la buena actuación. Porque hay directores como Hitchcock que decía, el actor es el mal necesario. O David Mamet en su libro que dice, el actor es Sí. solamente una herramienta más que está... Pero en esta película te muestra que si lo ¿Qué hubiesen va? hecho otros actores, va? la película sería otra. ¿Qué va, Y me parece Valens? que es muy sí. importante la actuación. Y Bueno, esto es que lo demuestra esta película. Sí. Sí, no, a ver, siempre tenemos la tentación con todos los elementos del cine de decir, esto es lo más importante, esto es lo más importante. Sí. A ver, todo es importante. Como Claro. dice Alex Midire Foto, una película es excelente porque todos los elementos que la componen, todos los departamentos, están a un nivel excelente, por supuesto. Pero cuando montas algo que has rodado, lo que más agradeces siempre, por encima de todo lo demás, y no significa que todo lo demás no sea importante o te suba el nivel si está, pero ya te puede fallar una luz, ya el sol no puede estar donde querías que estuviera para estar más bonito, ya te ha podido fallar el vestuario. Si la interpretación es honesta, si lo que estás viendo funciona, si hay emoción, si el personaje te está transmitiendo cosas, en definitiva, ya está. No necesitas más, ya te funciona. Entonces, sí, las interpretaciones fundamental. Y este chaval, Gabriel Labelle, no tiene mucha experiencia, ¿no? Creo que es australiano, ¿puede ser? Ah, no recuerdo. Creo que le hizo un Creo que no, casting canadiense, por si no Zoom. me equivoco. Ah, perdona. Canadiense. Bueno, pues... Sí. Bueno, sí. No, un excelente, muy talentoso. Y además, último que digo de esto es, para mí, la actuación se la tendría que haber llevado él, Gabriel Labelle, en vez de Sí, ¿eh? del de Everything Everywhere Once, y Michelle Williams antes por que supuesto. Michelle Yeoh. Por supuesto. Discúlpenme, pero la película también. Pero bueno, ni hablaré, ya lo hablamos. Bueno, nada. Aquí estamos para ser totalmente sinceros. Está claro Sí, que no, ya no nos escondemos, ¿no? Caretas afuera. O sea, nosotros le Claro, hubiéramos ya dado el hicimos un Oscar a episodio, mejor película a esta película. De hecho, cuando estábamos antes de los Oscars pensando cuál iba a ser el próximo episodio, estábamos los dos rezando para que fuera los Fabelmans. Pero al final dijimos, bueno, pues si no nos dejan hacerlo por lo civil, lo haremos por lo criminal. Haremos primero Everything Everywhere y luego haremos The Fabelmans. Y aquí estamos. Así que esta es la verdadera razón. Seamos honestos. Sí. Nos encanta. Cámara. ¿Qué comentarías? Bueno, primero que nada, el director de fotografía es Janusz Kaminski, polaco. Y bueno, usaron varias cámaras, ¿no? Porque tenían que simular las filmaciones de Sammy, ¿no? Y tenemos cámaras de 8 mm, 16 mm, 35 mm, cámaras como la Arri Alexa Mini LF, Arri Flex, 16, 416, Panavision, Panaflex, bueno, un montón de cámaras. Y bueno, la verdad que a nivel, subjetivo, cuando la vi, la imagen me parece muy realista, una fotografía que no intenta hacer una cinematografía, digamos, estilística, sino que es realista. Tiene como una especie de glow, ¿no? Que pareciera que tiene un filtro Pro-Mist, o no sé, o estará hecho en postproducción, la verdad es que no lo sé. Pero la imagen, como creo que vos habías comentado algo, ¿no? De la imagen esa que tiene esos brillos. Sí, tirada un poco hacia los azules y una imagen muy de celuloide con, pues eso, con ese halo de luces altas que desprende cada parte de la imagen, que tiene sobre todo más exposición, Highlights. más luz, esos highlights, sí. Esa neblina que produce, pues es perfecta para contarnos al final una historia
que no deja de ser una memoria del pasado, ¿no? Todo tiene ese aroma un poco en la imagen de recuerdo, ¿no? Sí. Estoy Que completamente a de veces acuerdo. los recuerdos, eso, son muy engañosos. Muchas veces los creamos o los modificamos y nunca ocurriendo del todo así. Entonces, esa falta de nitidez de la imagen yo creo que expresa muy bien ese sentido, voluble y un poco difuso que tiene a veces, que tiene el componente de la memoria, que tiene la memoria. Entonces, no deja de ser una película de un recuerdo de infancia. Por cierto, muchos directores el año pasado decidieron irse a su infancia. Teníamos también el caso de Richard Linklater, ¿no? Con Apolo 10 y medio y ¿quién más? James Gray con Armageddon Time, que a mí me encantó. Y teníamos también, aunque es del año anterior, pero bueno, también tenemos muy cerca el caso de Licorice Pizza con Paul Thomas Anderson. Y yo creo que alguna más que me estoy dejando. Pero bueno. After Sun, creo que el parece también era un recuerdo de infancia del director. Bueno, en fin. Bueno, y Bardo de Iñárritu. ¡Ostras! Tiene que ver con los sueños que tuvo él, si no me Iñárritu, equivoco. sí. Iñárritu, perdón. Claro. Después el tema de la música, el sonido, bueno. A mí me gustó mucho eso. Estuvimos hablando del tema del piano, ¿no? Mientras vemos, por ejemplo, a Sammy arriba y a la familia abajo. Ajá. Cómo mantiene esa banda sonora de lo que estaría tocando Mitzi. ¿Verdad? Y para mí juega un poco entre lo diegético y lo extradiegético, porque para los que no sepan, la música diegética es la música que está dentro del universo de la película. Es decir, si un personaje pone la radio y escucha, esa música diegética. Ahora, cuando la música está fuera, digamos, nosotros la escuchamos, pero el personaje no, se le llama música extradiegética. Entonces, creo yo que, por ejemplo, cuando está en el piano, Mitzi está tocando, claramente es música diegética, la está escuchando los personajes, pero cuando estamos arriba con él, que encima cuando él lo ve, los acordes como que se intensifican. Eso. Yo no sé si consideraría que es una especie de música ambiguamente entre diegética y extradiegética, y juega mucho con eso y me parece que está muy bueno, porque como que mezcla la realidad con la ficción y además también hace muchos elementos de, no sé si lo llamaría J-Cats y L-Cats, ¿viste? Sí. Arranca la música antes que la Con escena. los cabalgamientos y en L y en viceversa. J, sí, total. Correcto. Perdón que yo tenga la vocabulario en inglés también. No, pero es que tienes toda la razón y esos son el tipo de detalles que es que son el oficio de hacer cine. O sea, es lo que hace que al final tú no sepas tampoco muy bien por qué y no, pero que estés tan enganchado a la película. Sí. Sí. Es el toque Spielberg, el toque de magnético. O sea, es el imán. Es el puto imán que tiene, es que es así. O sea, es un. Te atrapa. En fin. Sí, lo sabe, domina todas esas herramientas. Como una extensión como si fuera una extensión de sí mismo. Las maneja perfectamente. Y John Williams, que siempre la ha acompañado siendo un gran porcentaje del resultado de emoción que tiene sus películas, en esta, otra vez con 90 añazos, firma una nueva colaboración y tiene de hecho otra nominación que, por cierto, dato curioso y espectacular, John Williams tiene 52 nominaciones a los Oscar y 5 premios. Ahí es nada, ¿eh? Increíble. No se conforma con poco. No. Bueno, y de diseño de producción, me habías dicho algo de una entrevista que la habías escuchado de Spielberg, ¿no? En una entrevista él cuenta que fue increíble volver a su casa, porque utilizaron todas las fotos que tenía y videos de la casa y las recrearon. Por eso también debe tener... O sea, tenían buena materia prima, ¿no? Tenían buenos elementos con los que en la producción, en el cine de producción, jugar para que se vea todo más realista. Y dos elementos que me parecieron interesantes, que justo lo estaba trabajando en un guión personal. El tema de la chica de pelo rojo, ¿no? Que es muy importante que tenga ese pelo rojo tan llamativo, porque es la única forma en que nosotros nos acordamos de ese personaje
más adelante, porque es un personaje que aparece 2 segundos, pero es muy importante que nos acordemos de que el Logan, que es el bully, el chico que le hace bullying, Ah, estuvo con la chica de pelo rojo y que es la misma que después vemos más adelante, porque es un personaje muy poco importante, pero a su vez muy importante recordarlo. Y al igual que Reggie, la hermana, que tiene anteojos, que es la única hermana que tiene anteojos, que es la más presente de las hermanas en la película, que también el que tenga anteojos la separa de las otras para que vos te acuerdes más de ese, y me parece que son elementos del diseño de producción, ¿no? Del vestuario o del pelo y del make-up, que hace que le dé importancia. meticulosos. Sí, sí, sí. Sí, meticuloso, que hace que la historia avance gracias a ellos. Exacto. Sí, sí. Sí, que tienen... Exacto, muy bien. Sí, sí, ya lo has dicho tú. Ya está. No lo voy a... Sí. No hay nada que agregar a eso. ¿Y No, algo no. más que quieras decir del diseño de producción? No, bueno, ¿O del hombre, montaje? bueno, que obviamente hay munición, o sea, son 42 millones de dólares, o sea que así parece difícil que algo salga mal. Pero Mm. bueno, es que eso, los coches a nivel de vestuario, de peluquería, claro, no te detienes en ellos, pero es que es un deleite. Y sobre todo, muchas veces, claro, pasan invisibles porque te meten tanto en la historia. O sea, te hacen la historia tan creíble que no te paras a valorarlos y a apreciarlos. Y parece que no los estás valorando, ¿no? No estás valorando esos departamentos. Pero creo que es el mejor halago y muchas veces un director de arte siempre te va a decir, no, no, mi misión es que esto sea lo más invisible posible, ¿no? Que te lo Claro. creas al máximo y todo ayuda a que al final te transportes a esa época, pero sin que parezcan tampoco disfraces, sino que parezcan personas de carne y hueso. Y el montaje, bueno, has comentado ya cosas con los cabalgamientos estos en J y en L de la música, pero bueno, es curioso porque hay montajes dentro del montaje en esta película. Sí. Cada corto de Spielberg no deja de estar montado y es una pasada ese juego metanarrativo que hace demostrarnos cómo un buen montaje crea también esa ilusión y esa emoción, como cuando Spielberg está viendo el material rodado en su habitación, han estado rodando en el campo y han hecho una escena de vaqueros con pistolas, que tú lo has dicho antes, y como son de juguete, no disparan de verdad, y al verlas, el tío ahí en el Packard se da cuenta de que es completamente falsa, y dice fake, fake. Es en plan... Y es que es verdad, o sea, la primera versión muchas veces, vamos, yo cuando vi la primera versión del último corto que rodaba, es que se te caía el alma a los pies, decías, fake, esto está mal, es falso. Y además está muy bien que lo primero que diga, que se lo... O sea, lo peor que dice, lo peor que puede decir de lo que acaba de ver es, o sea, como la valoración es fake, ¿no? De todo lo que podría decir es fake, que es como falso, no está funcionando, no es creíble, como lo más importante de todo, ¿no? El Sí. que no es creíble, o sea, él destaca eso, y, y eso, y entonces, pues bueno, el montaje es interesante porque eso, te das cuenta de que es completamente falsa la escena, de que es ridícula, y eso también hay que saber hacerlo. Y al tío se le ocurre agujerear el celuloide con la aguja, y esos destellos que crea la bombilla del proyector al traspasar el agujero, crea esa ilusión de los disparos que les estalla la cabeza literalmente a sus amigos y a sus padres en el cine, o en la proyección. Sí. Y es una muestra más de lo que es capaz de hacer un buen montaje a la hora de potenciar la historia. Esos hallazgos tan técnicos detrás en el fondo, que tienen que ver con cogerte el celuloide y agujerearlo, que no parece algo muy... no sé. Sofisticado, ¿no? Sofisticado, exacto, gracias. Pues luego tiene un resultado espectacular, ¿no? Y no sé, ¿tú qué percibes en el montaje? Y yo lo que siento cuando veo el montaje es como que hay diferentes formas de directores, diferentes técnicas a la hora de pensar una película, ¿no? Hay directores, yo con los que he trabajado, que hacen más que nada tomas importantes, o sea, hacen las tomas principales que haya que hacer, los planos cortos, los planos más abiertos, y después en la edición se ve qué queda, qué va adelante, o sea, cómo se montará. Yo al ver esta película noto que hay una concepción, que lo que estoy diciendo es bastante tonto también porque estamos hablando de Steven Spielberg y es clarísimo que debería ser así, probablemente. Pero tiene una noción del montaje, siento, ¿no? Que cada plano que él está poniendo está intencionalmente pensado para que esté en ese orden y de esa forma.
que no sé, lo noto a través es como que transpira. La película transpira eso, transpira una preparación, una preproducción clarísima, plano por plano, que eso es digno, me parece, de un gran director que, como dice David Mamet, hace tu shotlist. Y Steven Spielberg claramente hace su shotlist. Sí. Y, o sea, lista de planos, ¿no? Que hacer. Y él está todo meticulosamente pensado, creo yo. Y creo que, como decías vos, el diseño de producción tiene que ser invisible de alguna forma. Tiene que ser algo que no pase... O sea, que pase desapercibido. Y creo que el montaje en este caso lo hace. Y creo que en una película realista tiene que tratar de también ser un montaje invisible, ¿no? Que uno sienta que está viendo realidad y que el montaje no desvele que estamos viendo una película. Y Total. me gustaría, no sé qué te parece, antes de ir a las conclusiones y terminar, hablar un poco de una de las escenas más interesantes o raras de la película, que es la de John Ford. ¡Oh! Sí, es Que verdad. nos quedó, no la No hablamos, sé. y me parece que podemos hacer honor a la película y hablarla al final, como el final de la película, hablar del final, ¿no? Bueno, es que antes sí que me ha venido a la cabeza, ¿eh? Cuando has dicho lo de que van al cine la primera película que están viendo, que es la primera el primer western que viste, es El hombre que mató a Liberty Balance. Sí. Me ha venido a la cabeza eso, el decir que no se nos pase, sobre todo, que no se nos pase. Nos vamos a ir a las 2 horas de episodio y no vamos a contar lo de John Ford. Sí. ¿Te gustó a ti esa escena? Mira, a mí esa es Yo- otra escena que creo que me emocionó. Dime, Sí. dime. No, yo estaba como un niño en Disney. Yo en esa escena estábamos viendo una película de Spielberg, sobre Spielberg, contando cómo conoció a John Ford, actuado por David Lynch, en el cine. O sea, en ese momento yo estaba entregado, con brazos abiertos, diciendo, dame más. O sea, era excelente lo que estaba viendo. Estaba viendo a David Lynch interpretando a John Ford, que es la historia de Steven Spielberg, dirigido por Steven Spielberg. Esto es espectacular. Se supone que Y además además- ocurrió de verdad y punto por punto. Claro, según Spielberg, diálogo por diálogo, ¿no? Dice que todo el diálogo fue exacto. ¿Vos qué pensás? ¿Crees que realmente fue tan así? A ver, esto es como lo que acabamos de decir de la memoria, es que, o sea, no, o sea, uno fabula, uno mejora las historias que le han ocurrido. A veces, hombre, la materia prima es muy buena, está claro, y estoy seguro que el que ocurriera eso en el despacho, el que él lo viera y que probablemente le diera un consejo parecido, o incluso ese mismo, puede que sí, pero bueno, no sé. Sí. A mí me parece que es un gran cierre y también le da un tono a la película muy, muy de comedia, muy como muy de también de tomarse poco en serio a sí misma o no demasiado en serio a sí misma, que está muy bien, ¿no? Ese toque ligero al final que tiene Sí. porque él entra al despacho de la CBS él va a ver a un tal Bernie Fain y el tío como para decirle que él lo que quiere hacer es dirigir, entonces él está en un despacho de los estudios y le pregunta algo así, ¿no? Y le dice tal, y entonces le dice, espera, ¿sabes qué? Te voy a presentar al mejor cineasta, no sé qué le dice. De la ¿Vivo? historia, De la historia. creo Vale. que le dice. Y entonces le mete al despacho, a un despacho, el tío se sienta, todavía no sabe muy bien dónde ha aterrizado. Y entonces está en el despacho, hay una... Bueno, de momento no lo hemos visto. Empieza a sonar, que esto sería, por lo que has dicho antes, por seguir lo que has dicho antes, una música extradiegética, porque Sí. suena en su cabeza. Claro. La banda sonora de The Searchers, de Centauros del Desierto, la guitarra, a medida que la cámara va haciendo un paneo de 360 grados con... Por la habitación. No sé si recuerdo, no sé si está la cara de Sammy girando por todas las paredes de la habitación o no. La cámara va viendo o sea, póster por póster, afiche por Sí. afiche, y al final vemos a Sammy y atrás de la de él está justo The Man Who Shot Liberty, o sea, el hombre que disparó a Exacto. Liberty Balance, Sí, sí, sí. y ahí Que la no sabes cámara dónde- se mueve. Que Sí. no sabes dónde está, no sabes, dice el mejor director y dónde está, y claro, no sabes todavía dónde está y de repente es eso, cuando ves el póster de El hombre que mató a Liberty Balance, La diligencia, Que verde era mi valle, el del actor, Centros del Searchers. Desierto,
Tres Padrinos, She Wore a Yellow Ribbon, Las Uvas de la Ira, El Hombre Tranquilo. Claro, y entonces es junto a la música cuando sumas 2 y 2, que es otro de los grandes... de las grandes herramientas del guión, es mostrar porque es eso, porque hace que tú seas el que te des cuenta de todo, que no te lo cuenten, ¿no? Que tú Claro. sumes 2 y 2 y te des cuenta de... Y de repente hay un contrapunto, porque eso es muy, muy épico, ¿no? O sea, esa música sonando en ese momento, dándote Sí. cuenta de qué director es, tiene un punto muy de mito, de momento como muy delicado, muy Místico. místico, eso, muy casi un momento religioso, sagrado, y de repente ¡prap! Es como que un disco que se Sí, un se rewind, ¿no? rasgan, sí, un rewind, y entonces es cuando aparece esta mujer ahí, de hecho hay un sonido de un needle scrapped off a record. Sí, se escucha. And John Ford enters. He's 71, but he looks older. Y entonces tiene la cara cubierta como de besos, o sea, pintalabios. Sí. Y entonces la secretaria, que es una mujer mayor que aparece poco en pantalla, pero es que hace un papel muy Te lleva los gracioso. papeles. Sí, le lleva... Ay, está como alterada de... Como... ¿cómo se atreve a venir aquí? Entonces la lleva y luego ves los papeles llenos de... La ha pintado... Le ha limpiado la cara. La Y sí, entonces entra al despacho y tienes esta escena entre y están los Pupi- Oscars. pupilo, Ahí al están los costado. Oscars ahí y es este contraste entre alguien muy ingenuo todavía, muy sin hacer, y alguien muy curtido, muy de vuelta de todo, y el tío se enciende ahí un mechero, Cigarro. exacto, y se enciende un purazo, y es que además te muestra cómo se enciende el puro desde 4 o 5 ángulos de cámara distintos. Sí. Y tarda. Y tarda. Y es genial que se dé ese tiempo el guión, como diciéndote... bueno, aquí, claro, están muy cerca el uno del otro, pero a la vez están muy distanciados. O sea, es un tío que está a otro nivel. Es un tío que llega, no se sabe muy bien de dónde, con la cara llena de besos. de carmín, sí, y se enciende un purazo. Le da igual que el otro esté delante mirando y de repente parece que está como a su bola, casi incluso ausente o senil, y para nada. Y le dice, ¿qué ves en ese cuadro? Y le dice, ¿qué ves en el otro, no? Y entonces le dice, ¿dónde está el horizonte? Y entonces le dice, arriba. Y en el otro cuadro, ¿dónde está el horizonte? Abajo. Y le dice, pues ya está. Eso es todo lo que tienes que saber, ¿no? Si el horizonte está abajo, bien. Si el horizonte está arriba, bien. Si el horizonte está en el medio, aburrido de pelotas. Y ese paneo que hace la cámara al final, que es lo que decía, que hace que la película termine con ese toque ligero, ese barrido, ¿no? Que hace ese paneo de la cámara mientras suena la música de Centauros del Desierto. Ah, no, perdón. El tilt up, ¿no? Que hace al final, cuando vemos a Sammy ya en el último plano, como lo vamos perdiendo, típico plano de final de una historia, ¿no? Que vemos al protagonista en un gran plano general, perdiéndose en el horizonte, haciéndose cada vez un punto más pequeño, y de repente la cámara como que corrige la angulación y como que se va para abajo, ¿no? Sí, como si estuviera él mismo haciéndose... O sea, vemos al propio Spielberg tomando consejo de esa escena que recuerda de él mismo. O sea, muy lindo. Juego metanarrativo divertido y sobre todo... No sé si lo hicieron en pospo o lo haces en... Contó ¿contó? Steven que lo hizo el cámara y se veía muy profesional el tilt up. Dijo, no, quiero que se vea más aficionado, más amateur el movimiento. Sí, porque tiene como un temblor, ¿no? Es como un poco... Sí. Entonces dice, bueno, fui muy yo. brusco, claro. Dice Spielberg, yo fui, lo hice yo, pero seguía aún viéndose un poco profesional, dijo. Entonces se lo mandé a Visual Effects, o sea, efectos visuales, y lo hicieron con un poco más de movimiento para que se vea más amateur. Ahí está la munición. No puede ni hacer un tilt up amateur, pobre Spielberg. Pobrecito. Pero bueno. Le sale demasiado bien. Sí, demasiado bien. Quería decir 2 cositas más. Sí. Que, por cierto, siempre cuenta Gabriel Labelle que ahora, cuando dirige Spielberg, está siempre con vos decís un puro, nosotros le decimos el habano, con un habano por el set. O sea que
se ve que tomó el consejo del habano también, o del puro. Y por otro lado... No, eso es verdad, lo hace. Lo hace, pero no se lo fuma. ¿Quién no Lo se hace, fuma? pero no se lo fuma. No. Spielberg no se lo fuma. Esto se lo oí. Ah, Es verdad. No, Lo tiene entiende siempre cuando ahí. está muy estresado. Bueno, a lo mejor alguna calada le da, pero que no lo fuma. claro. Le gusta tenerlo Mirá ahí en la mano. No, es una movida rara. Sí. Ok. Bueno, sin Y otra más, cosa ya está. más que es un dato de color, pero también a ver si podemos con esto lograr un poco que venga al podcast. Hay un escritor, un guionista llamado Mariano Ginás, el escritor de Argentina 1985, Qué que le hicieron una bueno. entrevista el otro día y habla de Fabelmans. Y en un momento habla de esta escena y dice, para mí Spielberg no se acuerda bien la conversación. Y todo lo que escuchamos es algo que reconstruyó así como más o menos por arriba. Y la verdad es como decís vos, las memorias son un poco borrosas y el diálogo dudo que haya sido exactamente así. Pero es muy gracioso cuando Mariano Ginás lo dice y espero poder traerlo algún día para que con él podamos analizar algún tema del cine. Hombre, por favor, Y estaría genial. sería genial. Y bueno, nada, creo que la escena esa a todos los que somos cinéfilos o hacemos cine nos emociona bastante y yo pensaba si me ocurriría a mí con Spielberg esto, ¿no? Sería increíble poder ir al despacho de Spielberg y decirle... Y que me diga, they tell me you wanna be a picture maker, como dice él. Sí, le dice y- John Ford, es verdad. Sí, picture maker, que me You llamó la want to be atención. a picture maker. Sí, el Sí. tío está... Bueno, que además es David Lynch, que no lo hemos dicho. Que Que es además el es propio David Lynch. Sí, director yo lo de dije, cine, yo lo dije. David Lynch. Ah, perdón, Sí, lo has sí, sí, dicho. David Vale, Lynch. perdón. Estaba demasiado... No, está bien. Estaba ahí... Sí, David Lynch. O sea, sí, fue sí, lo todo... Esa escena es una escena, me parece, hermosa. Y que ya es fuera de la narrativa, ya no importa más la historia, es una escena de regalo para mí, que nos da Spielberg, ya la trama terminó, el conflicto está resuelto, digamos, todo está bien, pero es una escena que creo que a todos nos da gusto ver y nos quedaríamos viendo hasta que termine esa escena, porque el puro ese que tarda en prender, no importa, que tarde y vos estás ahí ansioso por ver lo que va a suceder. Me parece que es una escena hermosa. Y bueno, y ya Claro, y llegamos, tú creo que estás al con final, un ¿no? ídolo, tú estás con un ídolo tuyo que quieres que te diga cualquier cosa, ¿no? Que te solucione la vida, ¿no? Una bienaventuranza que te allane el Sí, camino, ¿no? sí. Y la verdad es que es muy difícil no caer en algo ñoño en esa escena y lo consiguen con ese diálogo Ujú. que tiene ese contrapunto, ¿no? Es que es un poco bruto, pero a la vez está lleno de sabiduría, porque lo piensas luego y dices, joder, parece un chiste malo, o sea, parece una chorrada lo que le acaba de soltar, pero en el fondo, ¿cuánta razón tiene? O sea, le ha dado una pincelada, pero es un grandísimo consejo, ¿no? De cómo... de composición, o sea... En Sí, fin, sí, sí, resumido en sí, una sí, frase, sí. entonces está... Sí, sí. está realmente lograda esa secuencia. De nuevo, lo mejor de los dos mundos. Gran guionista, Tony Kushner, Sí. y gran visualizador de imágenes de un guión en una shotlist que es Steven Spielberg. Correcto. Bueno, vamos a hacer las últimas ideas acerca de esta película. ¿Querés decir vos cuáles son las reflexiones que te llevas tras verla, tras analizarla? Pues bueno, no me quiero alargar mucho más, que ya nos estamos yendo de madre, pero en resumen, yo creo que es una película de un director que te está contando su vida, que es verdad que hasta cierto punto te está vendiendo lo guay que es y lo que sufrió de pequeño. De hecho, él dice en varios momentos en alguna entrevista que él eligió a Gabriel Label porque es mucho más sexy de lo que era él, entonces sí le permite quedar más guay. Pero bueno, si no fuera porque lo cuenta de una forma magistral, no dejaría de ser otra historia de esta de un director que trata de venderte la idea de lo víctima que fue en algún momento de su vida, o de glorificar ciertos momentos de su vida, y eso no me interesa tanto, pero es honesta. Aunque hay escenas melosas, es muy entretenida de ver. La escena que has mencionado con la madre está muy bien escrita y tiene una dramaturgia muy viva y muy compleja, y que funciona muy bien y muy emocionante, y sobre todo es cine, y eso significa que es cine, que es una película con momentos emotivos de verdad. Y reconozco que las películas al final nos afectan en mayor o menor medida según lo que nosotros llevamos dentro, ese octavo elemento, y una película que habla de todas estas cosas, pues reconozco que en nuestra subjetividad
yo creo que nos nubla un poco a los dos, a Valen y a mí, y quizá yo quiera ver en esto una obra maestra, pero bueno, yo también, para mí ha sido de mis películas favoritas de este año, no me cabe ninguna duda, y estoy seguro de que esta es una historia de una familia y los problemillas que se cuecen dentro, que se cuecen en todas las familias, pues es interesante de ver para cualquier espectador. ¿Y tú? Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué reflexionas? Bueno, yendo un poco similar con lo que estás diciendo vos, la subjetividad claramente me afecta y la primera vez que la vi terminé completamente enamorado de la película, salí del cine completamente anonadado. El segundo visionado que tuve, empecé a ver un poco estas escenas, un poco cliché, un poco melosas, como decís. Y dije, bueno, no era tan grandiosa como la recordaba, pero después tomé el tiempo de hacer un análisis un poco más exhaustivo y ver la estructura y ver las secuencias, entender, y noté como cada diálogo, cada toma, cada detalle estaba tan bien puesto y tenían un sentido, que lo dice Gabriel Labelle también, que él notó eso, ¿no? Notó como cada palabra, cada letra tenía un sentido en la película. Y lo sentí, lo noté y creo que es una película espectacular. Es una película de las películas que voy a tener ahí como una Biblia a la hora de cuando no sepa cómo hacer algo, ir a ella para ver cómo lo resolvió él en The Fabelmans. Obviamente Spielberg en sí tiene muchas películas que sirven de esta forma, ¿no? Pero me parece que esta película realista, contando una historia real, que es autorreferencial, ¿no? Que es autobiográfica, me parece que es súper interesante como él logró contarlo, porque podría haberse también usado, o sea, con su subjetividad podría haber perdido la importancia de ser objetivo a la hora de hacer la película, y no, creo que no, creo que hizo una película grandiosa. Sí, es un poco raro y particular e interesante pensar que él se puso a él como un gran director de chiquito. Eso es algo que pensé el otro día y dije, claro, qué gracioso que él se mostró como un gran director. O sea, pero probablemente fue similar, fue verdad, o capaz no tanto, pero algo así habrá sido. Y creo que es un regalo. Leí regalo en tus notas y me vino la palabra. Es un regalo de Spielberg hacia la audiencia y la gente que lo seguimos y nos gusta sus películas. Y estoy muy contento de haber podido haberla visto en el cine. Así que no mucho más para decir. Y de traerla al podcast. Estoy encantado, yo también. Muy feliz, muy feliz. Poder haberla analizado con la excusa del podcast, poder haberla destripado de esa forma, fue una... Lo disfruté muchísimo. Pero se nota que has aprendido mucho, de guión, analizando todo esto de la estructura, el timeline. Sí, me divierte mucho. Bueno, muy bien. Creo que los dos estamos aprendiendo mucho, a pesar de que ya tenemos experiencia y hemos hecho un montón probablemente de cosas. Creo que el podcast te obliga a volver a hacerlo y un poco más a veces, y creo que ambos probablemente estemos aprendiendo mucho y también a hablar, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que este podcast hablé mejor que el primero, 100% seguro. Aunque... aprendemos palabras en argentino, como pácar. Claro. Aunque hablamos de cosas distintas. Vos hablás de cine y yo hablo de cine. Amigo. Claro. Ni el tema, o sea, ni el tema principal, que es el cine, lo decimos igual. Bueno. Nada. Pero perfecto. Bueno. Nada. Somos Bart y Mitzi. Sí. Somos pero bueno. El mismo lenguaje, pero mundos distintos. Nos separa un océano. Correcto. Pero bueno, nos une una lengua y una pasión. Correcto. Lo importante. Poco más. Yo creo que podemos ya cerrar esto. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Estaría bueno que se suscriban si les gusta. Nosotros planeamos hacer muchos más análisis de películas, de directores, con otra gente, invitados, que es lo que planeamos hacer próximamente. Pues sí, y sería muy bueno que se suscriban, que nos den me gusta, que nos sigan en las redes. Así también pueden ir viendo los fragmentos que vayamos subiendo y podamos generar una comunidad de cinéfilos que analicemos el cine de verdad y nos guste el cine en serio y seamos sinceros. Pues nada más. Esto ha sido todo por hoy, Valen. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo a todos y a todos los que habéis estado ahí y nos vemos en el siguiente episodio de Tiempos de Cine. Chao.
Can you give me just one more?